Santiago, un gustote estar otra vez contigo. En realidad, el gusto, el placer, el honor es mío por la invitación. Ya sabes que a veces se nos complica ponernos de acuerdo, pero bueno, ni modo, es el problema de vivir en hemisferios diferentes, ¿no? Pero, Totalmente. pero bueno, ya sabes que aquí estoy contento, feliz de la vida. Y sí, o sea, créeme que te tomaría la palabra, ¿no? O sea, yo como mexicano consciente de lo que implica ser mexicano y tú como argentino consciente de lo que implica ser argentino, te aceptaría un asado, ¿eh? Y digamos que una vez al mes. Me gustó un asado mientras vemos, no sé, a ver, perdón si te estoy, como dirían los progres, estereotipando, pero entiendo que a los mexicanos les encanta el fútbol, así que podríamos No, sí, pasar una claro. buena noche de fútbol con un asado compartiendo ahí en Buenos Aires. Por supuesto, con mi camiseta de River también. ¡Ja! ¡Qué grosso! No, ya está, ya está. Si vos sos de River, ya está. No. Me estoy dando cuenta que mi tarea evangelística en cuanto a el club que soy fan es mejor que otras tareas que estoy tratando de llevar a cabo. Así que bueno, bien, Bueno, bien. Vamos, algo es algo, algo es algo. ¿Cómo estás, Irving? ¿Todo bien? todo muy bien, gracias a Dios. Irving, Aquí ya bueno, te preparándonos. agradezco por apartarte este espacio, che. Sí, no, gracias, al contrario, pero bueno, ya sabes, estamos preparándonos para empezar Hanukkah al rato, entonces todo bien, o sea, todo este ambiente ya festivo acá por la casa. Buenísimo, buenísimo. Bueno, espero que lo disfrutes y que marche todo bien. Yo te decía, bueno, ya que contamos con un tiempo limitado, ¿qué te parece si arrancamos de una? ¿Te parece? Vamos, sobre el muerto, las coronas, decimos en México. Bien, bien, buenísimo. Bueno, el tema de hoy, lo que vamos a estar discutiendo con Irving y que él me corrija si es que lo digo mal, pero vamos a estar discutiendo el tema de si Jesús es el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Esa básicamente va a ser la discusión. ¿Estoy equivocado o no, Irving? Seguramente, perdón, voy a hacer un chiste, me voy a tomar la libertad de hacer Por esta broma, favor, con porque eres de toda... confianza. Sí, estás equivocado y te voy a corregir. Ok, ok, fantástico. Bueno, Irving me va a demostrar que estoy equivocado y bueno, nada, vamos a tratar ese tema. Ahora, lo que sí, básicamente el público que nos ve, obviamente ya sabe qué es lo que creo, qué es lo que pienso y muchas veces las razones del por qué creo lo que creo. Por eso me gustaría, si a vos te parece, que arranques vos exponiéndonos tus ideas del por qué es que no crees que Jesús sea el Mesías esperado por el pueblo de Israel. ¿Qué te parece? Por supuesto, está bien, está perfecto. Bien, bueno, Entonces, ¿listo? ¿Voy sobre estamos eso? acá en una informalidad, así que tomate el tiempo que te sea necesario y Ujú. podés sentirte cómodo. Ok, bueno, o sea, a ver, es muy simple. Mesías, la palabra en hebreo Mashiach, significa ungido. Esto en estricto no es un sustantivo, sino es un adjetivo. Es decir, no se refiere a una persona que sea el ungido. Para eso se tiene que utilizar la expresión en hebreo Hamashiach, que en el texto bíblico solamente se utiliza una vez, en Levítico 4:3, y es para referirse a un tipo de sacerdote que se ungía especialmente para tiempos de guerra. Eso lo explica el Talmud. Pero que entonces se refiere a alguien de la tribu de Levi. Mashiach significa ungido y se refiere a alguien que ha recibido una unción. ¿Una unción para qué? Pues en el texto bíblico están claramente los dos tipos de unciones que operan en el pueblo de Israel. La unción para el sacerdocio, que está descrita en Éxodo 29, sobre todo a partir del versículo 7 al 9, ahí es en donde se le da la orden a Moshe de ungir a Aarón, o sea, y el verbo que se utiliza en hebreo es mashach, ungir, o sea, el verbo donde viene mashach, ungir, mashiach, ungido. Entonces, el verbo literalmente dice, ungirás a Aarón, o sea, harás Mesías a Aarón, y luego tenemos esa misma situación que se replica con los reyes. Primero con Saúl en 1 Samuel 10, con David en 1 Samuel 16 y con Salomón en 1 de Reyes 1. Son los capítulos, son los relatos de cómo fueron elegidos como reyes, ungidos Saúl y David por el profeta Samuel, Salomón por el sumo sacerdote Sadoc. Entonces, son los dos linajes ungidos del pueblo de Israel, el rey y el sumo sacerdote. Jesús nunca fue ungido ni como rey ni como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote es imposible porque no era de la descendencia de Aarón, entonces simple y sencillamente no califica. Que en esto, como tecnicismo, no habrá problema porque, bueno, esto es algo que el cristianismo no termina de asimilar, pero el judaísmo siempre ha hablado de dos Mesías, que así lo expresa la Biblia, el Mesías del linaje de David, el Mesías del linaje de Aarón, los rollos del Mar Muerto lo confirman,
que siempre se expresan hablando de el Mesías de Aarón, el Mesías de David. Pero bueno, Jesús no fue ungido específicamente como rey de Israel, nunca gobernó en Israel, por lo tanto no es Mesías. Para el judaísmo, la condición de Mesías no es algo mágico. No hay ningún sustento bíblico que demuestre que esta es una condición, digamos, especial. Es simple y sencillamente el título que se le da a aquel a quien ha sido ungido para gobernar. Específicamente en este caso, está el otro caso que es ungido para ministrar como sumo sacerdote. Jesús nunca fue ungido, ni siquiera califica como candidato a ser llamado Mesías por esa razón. O sea, en realidad no hay más. O sea, pues si no lo ungieron, no es el ungido. O sea, estrictamente hablando por el judaísmo, no hay nada más que discutir. Bien, buenísimo, buenísimo. Me encanta, buenísimo. A ver, voy a arrancar haciendo una pregunta y sé que quizás es inapropiado para la ocasión, pero como estamos en una conversación informal, simplemente para ponernos en contexto. Recuerdo que en la última conversación que habíamos tenido, cuando comenzamos a charlar acerca de Dios, que justamente estábamos discutiendo el tema del milagro, yo te hice una pregunta, si creías en la existencia de Dios. ¿Por qué te preguntaba esto? Porque si Dios existe, los milagros son posibles, ¿no? Y recuerdo, y tengo que serte sincero, me parece a mí, y de eso que quede obviamente a la crítica, ahí a la observación del público, pero me parece a mí que medio como que diste un par de vueltas ahí y te sentías quizás un poco comprometido con esa respuesta. Reitero la pregunta simplemente para entrar en contexto. ¿Crees en la existencia de Dios? Y de ser así, ¿crees que los textos del Antiguo Testamento son inspirados por Dios? Sí, creo en la existencia de Dios, eso nunca lo he negado, o sea, no veo de qué otra manera te lo pude haber respondido. Soy creyente. Creo que los textos del Tanaj son inspirados, pero sí debo señalarte que el concepto de inspiración para el judaísmo es muy distinto que para el cristianismo. Si me vas a preguntar si creo que el Tanaj es inspirado en el sentido que tú lo crees, la respuesta es no. Ok, no iba a hacer esa pregunta, pero me No, llama... espérame, pero se tiene que hacer la precisión. Que también aquí, el problema es que aquí tú vas a entrar a todo el tema de las profecías, porque es el único desde donde... No voy a ir por ahí. Bueno, ok, pero está ese tema de las profecías, si Jesús las cumplió o no. Bien, para discutir eso, lo primero que tendríamos que tener es, como acuerdo, presupuesto, es el concepto de Mesías, el concepto de inspiración y el concepto de profecía, el mismo, para decidir si alguien cumplió o no cumplió. Los conceptos judío-cristianos son radicalmente diferentes. Pero entonces, aunque tú no tuvieras la intención de hacer esa precisión, yo sí te la tengo que hacer. En el sentido que tú entiendes la inspiración bíblica, yo no la acepto. Ok, perfecto. Bien, buenísimo. Está buena la aclaración. No iba a ir por ahí, ni por ahora creo tener la intención de ir por ahí, pero bueno, está buena la aclaración. Simplemente me parece oro en polvo lo que me acabas de decir ahora, porque en definitiva, y como estas conversaciones que tenemos son una continuación, que siempre decimos a modo de chiste, ¿no? Continuará. Me gusta mucho porque en definitiva terminás en breves segundos dándome la razón con respecto a algo que habíamos discutido en la conversación pasada. ¿Por qué? Porque en la conversación pasada yo te decía, bueno, Dios existe para vos y si tenés la oportunidad de ver nuevamente el video del segundo debate que tuvimos, no me respondés de la forma en la que me respondés ahora con un sí contundente. Y justo mi pregunta iba para si Dios existe, los milagros son posibles. Y si los milagros son posibles, no entiendo por qué pondríamos en tal tela de juicio el hecho de incluir el acto sobrenatural de Dios en un análisis histórico, dado que crees en la existencia de Dios y Dios es parte de la realidad y la historia lo que estudia es todo aquello ocurrido en el espacio-tiempo. Por ende, si Dios puede interactuar en el espacio-tiempo porque es creador del universo, creo que no hay objeción para la hipótesis de la resurrección de Jesús en términos naturalistas. Esto está bueno porque la aclaración que acabas de hacer ahora cierra un poco la discusión que tuvimos en el segundo debate que hemos tenido. No, perdón, Santiago, déjame hacerte una corrección, ahora sí. A ver. Y te lo expliqué en la ocasión anterior. Tu razonamiento es falaz, de principio a fin. Es una falacia.
porque es una falacia en la que se vale meter todo. O sea, a mí se me puede ocurrir ahorita un disparate que el Mesías fue un hipopótamo, que Jesús fue un hipopótamo y que ese hipopótamo resucitó, y no me puedes decir que no, porque Dios puede hacer milagros y puede hacer que sea un hipopótamo. Esa falacia que tú estás utilizando, eso es lo que se le llama una falacia de portería móvil, donde planteas un presupuesto, o sea, que debemos aceptar, o sea, que como Dios sí existe, puede hacer lo que quiera, y entonces tú siempre vas a poder mover la portería a donde quieras para que no importa cómo chutes, sea gol. Perdón, ese no es un argumento válido en términos de lógica formal, porque, o sea, estás pretendiendo que pongamos ¿Cuál es mi argumento? A ver, si vos identificás una falacia, ¿cuál es mi argumento falaz? Tu argumento falaz es decir, como Dios existe, puede hacer milagros, y entonces, te lo voy a resumir. Lo que tú estás diciendo es, como Dios existe, puede hacer milagros, y entonces lo que a mí se me ocurra es correcto. No, yo no estoy argumentando eso. Ahí estás creando un espantapájaros. Santiago, es lo que me estás diciendo. No, ahí no te das cuenta, lo siento, es lo que me estás diciendo. Bueno, no, te lo aclaro por las dudas, pero también en la última conversación no fue nunca lo que argumenté. De hecho, estás cayendo ahora vos en una falacia. Lo que yo digo... No, bueno, es lo que estás argumentando ahorita. También en el anterior. Es que ahora no he argumentado, simplemente he extendido la argumentación de la última vez, pero si quieres retomo en el punto simplemente para que esto no quede como una puerta abierta. Yo dije, y entonces ahora creo que vamos a estar ambos de acuerdo en que si Dios existe, los milagros son posibles. ¿Estamos o no estamos de acuerdo con eso? No estamos de acuerdo. Pero no ¿cómo? Pará. ¿Crees en la existencia de Dios? Sí. ¿Crees que, pese a que hay una diferencia con respecto a lo que se llama en el judaísmo inspiración comparado con lo que es la inspiración para el cristianismo, pero crees que hay tal cosa como inspiración? Y pese a que yo no lo pueda describir exhaustivamente qué es lo que vos querés decir con inspiración, vos presuponés que hay Dios termina siendo un agente activo de alguna manera en ciertos agiógrafos de tal forma que proveen un texto que podés llamar inspirado, ¿o estoy equivocado? No, pero no estamos entendiendo lo mismo por inspiración. Así que, bueno, disculpa, espérame. Es que desde el punto de vista judío, esta cuestión de la inspiración no tiene que ser entendida como un milagro. No, está bien, pero ¿qué es lo que quiero decir? Más allá de cómo vos lo entiendas, creo que estaríamos de acuerdo en decir que pese a las diferencias que hay entre la inspiración cristiana con la inspiración judía que vos estás planteando, hay un actuar de Dios en los agiógrafos. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Los agiógrafos no. ¿De qué forma? ¿Cuál es la razón por la que vos creés que son textos inspirados? Porque son textos en donde los judíos, los seres humanos que los escribieron de manera especial por su devoción, por su comunión personal con Dios y por su estudio de las cosas, lograron una calidad de texto especial, pero es por ellos. O sea, es por la cualidad humana que tienen esos textos. Dios no tiene nada que ver ahí. Espérame, no porque haya un dictado de Dios. Ok, Dios no tiene nada que ver ahí con eso. No, claro que sí. Es parte de una comunión, una relación que se retroalimenta, pero que no culmina en que Dios le revele algo. No, está bien, pero acá lo que vos me estás diciendo es que hay una especie de relación, interacción entre la divinidad y los agiógrafos, más allá de cómo haya sido esa interacción. Espérame, la divinidad y los agiógrafos, jamás. La divinidad y los seres humanos. La relación es de Dios con los seres humanos. Está bien, pero los seres humanos no se juntaron todos en una comunidad y dijeron vamos a escribir estos documentos. Fueron individuos... ¿Quiénes los escribieron? ¿Cómo? O sea, quienes hayan hecho esos escritos, la relación es entre Dios y el ser humano, no entre Dios y un libro. El libro es producto de lo que escribe un ser humano. Bueno, está bien. A ver, de vuelta, te repito. Creo que el que escribe el libro es un agiógrafo. Pudo haber el agiógrafo expresado, para poder continuar con la conversación, digo, te doy la diestra en que el agiógrafo simplemente pudo haber expresado las ideas de una determinada comunidad. ¿Estamos de acuerdo en eso entonces? Sí. Bien, ¿y esa comunidad cómo es que recibe esas ideas? Por una conexión con la divinidad. Si no, ¿por qué llamar inspirado a algo? Santiago, acá... tú me estás hablando de una reacción pasiva.
de quien escribe eso y de No, la no, voz de no, la yo no te comunidad, lo estoy que diciendo sea. una Sí, relación. perdón. No es por la relación, no es por esa relación. Es desde esa relación, pero es por su propio estudio, Ok, por su propia reflexión pero y por su propia devoción. es desde su propia relación. ¿Con quién? Con Dios, claro, pues con quién Y más. bueno, es lo que yo te estoy diciendo. Espérame, pero es que sigue sin entender. La relación no es la que va a determinar el contenido del libro. Contenido del libro lo determina la persona que lo escribió. Bueno, a ver, vamos a ordenarnos. Hay una relación con Dios. Eso es Sí. lo que vos acabas de decir. Por ende, Dios es un agente activo en el espacio-tiempo, su creación. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Spinosianamente hablando, no. Y pero entonces, ¿cómo se puede relacionar con una comunidad? Bueno, para eso es Dios, ¿no? A Bueno, ver. No, a mí me espérame, parece que no, sacaste un conejo de la galera, discúlpame. sorry. Es que ya te estás metiendo en un problema de concepto completamente mal A enfocado. mí me parece que te Sí. agarré ahí y no me estás queriendo dar el brazo a Espérame, te torcer. voy a decir desde dónde empiezas. No, pues estaba esperando que acabaras. Te voy a decir dónde empieza tu error. Tu error empieza en querer ver a Dios como un agente activo. Al querer ver a Dios, como un agente activo y no como un agente inactivo, estás marcándole un límite a Dios. Dios es activo, no es inactivo. En el momento en que le marcas por eso te dije que es una cuestión espinosiana, porque en el momento en que le marcas un límite a Dios, estás diciendo, hay una parte, hay una dimensión del universo que es la activa y hay una dimensión del universo que es la inactiva y Dios solamente está del lado de lo activo. Entonces, en ese momento lo estás seccionando en dos y ya no es Dios. Ya nada más es algo que existe en el territorio de lo activo. O sea, Dios es activo y es inactivo al mismo tiempo. Es inmanente. No sé si entiendas el concepto. No, sí, lo Es entiendo, lo inmanente. entiendo. O sea, entonces, el problema aquí es que tú estás queriendo llevar el discurso al punto de traducir la parte activa de Dios como sería la parte activa tuya o mía. Y no es así, porque Dios ni es como tú ni es como yo, es Dios. Entonces, el problema aquí no es que Dios a veces es activo y a veces es inactivo. Como tú y yo, a veces somos activos o a veces inactivos. El punto está en que Dios, siendo el absoluto y siendo, regreso a Spinoza, la sustancia única e infinita que existe por sí misma, es activo y es inactivo al mismo tiempo. Entonces, ¿de qué depende que la relación con Él se vuelva activa? No depende de Dios, depende de nosotros, depende de la disposición de nosotros. Y por eso, el texto... Ahora, Yo tú no me te estoy preguntaste por discutiendo los eso. agiógrafos. Yo no te estoy ¿Mande? discutiendo eso. No, sí lo estás discutiendo. No, No yo te no te das estoy cuenta, es discutiendo otra eso. cosa, pero sí lo estás discutiendo. Entonces, el punto ahí es que, aunque hablemos de una revelación en términos tradicionales, estamos hablando de que esa revelación se da no porque Dios la mande como si fuera un regalo con moñito, sino porque el pueblo judío está dispuesto a escucharla. Pero la revelación ahí está inmanente, activa y no activa en el cosmos entero. El pueblo judío simple y sencillamente decide escucharla y gente del pueblo judío decide escribirlo. Y por eso son libros especiales, son libros inspirados, pero no Claro. son libros dictados por Dios. Está bien, está bien. Bueno, está bien. No voy a redundar en lo mismo. A mí me parece que sacaste ahí un conejo de la galera. Te tengo que ser sincero, pero bueno, además me parece que los judíos creen de que el universo ha comenzado a existir por acción de Dios, ¿o estoy equivocado? No, sí, claro. ¿Y eso qué? O sea, ¿ya te vas a sacar ahora el conejo de la galera tú? No, en absoluto. Yo Ah, simplemente claro, cuando tú te sostengo... sales del tema sí No, se vale, cuando pará. yo dices que me salgo, Discúlpame. no. No, discúlpame. Si el pueblo judío cree que Dios es el agente que ha llevado a cabo la creación del universo, discúlpame, pero eso se llama milagro. O tiene otra A ver, definición eso. vamos a empezar por donde hay que empezar. ¿Qué es un milagro? Yo creo que la No, definición de no me milagro... digas qué crees, dime qué es, dime una Bueno, definición no. A ver, válida. no es que, a ver, Luego pasamos a las creencias. haya una definición consensuada, al menos en toda la academia cristiana. Dicha Es un definición milagro no la vas a seguro. encontrar. Por eso yo creo de que hay ciertos elementos en una definición que tienen que estar ahí presentes para describir lo que es un milagro en términos cristianos al menos. Y creo de que vamos a estar de acuerdo. ¿El milagro qué es? El milagro es la intervención de Dios en el espacio-tiempo para producir un efecto que, bajo las leyes de la naturaleza, no podrían ser producidos.
No. O sea, ¿Y qué es un el milagro milagro entonces? es nada más algo que no se entiende. Bueno, Punto. ah, Punto, es eso. un milagro es algo que no se entiende, ok. Me parece, te tengo que ser sincero, me parece que eso no es una muy buena definición. Es algo que no se entiende. Me suena un tanto vago, te tengo que ser sincero, un tanto, no sé, es como que digo, bueno, a ver, las definiciones son empleadas para poder uno describir la realidad, ¿no? O describir ideas, ¿no? Es algo que no se entiende. Te tengo que ser sincero, me parece muy vaga esa definición. Bueno, ¿Ok? lo siento, pero ¿Está el bien? milagro es nada más eso. O Ok. sea, a ver, Ok. Internet, A esta ver, a mí me conversación, parece... espérame. Dale, 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 dale. Estamos, esta conversación que estamos teniendo tú y yo ahorita, así desde Argentina hacia México, Ajá. hace 70 años, ¿cómo habría sido considerada? Hace Como un 70 años no milagro. hubiera sido posible de la forma en la que la estamos teniendo, ¿no? Por eso, o sea, si tú hace 70 años viajaras en el tiempo y alguien de hace 70 años le explicaras lo que es el Internet, no lo entendería. Pues podría, no necesariamente, pero podría entonces darle la connotación del milagro. Los milagros son simple y Bueno, a sencillamente, ver, cuando a mí de repente llega el autobús a tiempo, yo creyendo que lo perdí por el horario que es, yo digo, es un milagro, pero por una simple expresión sí, claro, cultural. eso es Pero eso expresión no es un coloquial, esas milagro, déjalas Irving. después, ¿no? O Sabemos sea, que eso es una mera casualidad, nada más. sí, esas son, o sea, te digo, podríamos decirte un resultado del fútbol que ya no te esperabas, es un milagro. No fue un milagro, son cosas que pasan en el fútbol. O sea, hay 20,000 maneras coloquiales en las que podemos usar el término. Bueno, las dejamos fuera, o sea, son intrascendentes ahorita. Me refiero, milagro en términos históricos, simple y sencillamente es una situación que no se entiende y que cierta gente, porque no todos necesariamente, le dan una connotación espiritual, una connotación religiosa, y creen que hay una intervención directa de Dios o de quien sea, ¿no? Porque opciones hay varias, ¿no? También te posible fue el diablo, quien lo hizo, ¿no? Entonces, o sea, el milagro parte de una experiencia que quien la ve no la puede explicar, no sabe cómo explicarla. Ahora, eso no significa que no tenga explicación. Te vuelvo Entonces, a repetir, cuando tú me me parece muy planteas, vaga espérame, esa descripción de milagro, te soy sincero. cuando tú me Entonces, planteas que pará, es pará, pará. cuando A Dios, ver, según el judaísmo, Dios es el ser que ha creado el universo. El universo ha comenzado a existir por causa de Dios. otra Ok, vez te vas a ir a la causa primera. no, pero pará. Déjame simplemente para poder entender tu idea. Simplemente, después si querés vamos a este otro punto. Pero según el judaísmo, Dios es la causa del origen del universo. ¿Bien? A ver, la definición de milagro que vos me estás dando parece aplicar a muchas cosas en términos naturales que quizás no podemos llegar a entender cómo es que sucedieron. ¿Crees ¿No? que esta definición aplica para el acto creativo de Dios con respecto al A ver, universo? te lo contesto con tu misma definición de milagro. Tú me dijiste que el milagro es el momento en que Dios interviene y, digamos, rompe, se sale de las leyes de la naturaleza. Eso me dijiste, ¿no? Más o menos. Va, a ver, sé preciso. Fui preciso. Un No, ahorita, milagro. vuélvelo a repetir y Ok, sé preciso. ok. Un milagro es la intervención de la divinidad en el espacio-tiempo para producir efectos que dentro del orden natural de las leyes físicas no se producirían por causa de cómo el universo ha sido... Ha Se sale sido de las leyes de la naturaleza. sí. Ok, Eso está creo que bien, es una buena está bien. definición de Ok, milagro. ok. Ahora, en el momento en que Dios crea el universo, ¿existen esas leyes de la naturaleza? No, Entonces la definición de milagro no aplica, porque no. estás intentando aplicarla en un lugar en donde no existen. Está bien, en otro contexto yo podría dar otra definición No, quitando bueno, ciertos ahorita me elementos. das otra definición, No, espérame, pero pero... pará, porque espérame. si no parece, ahí me hiciste una jugada media extraña. Oh, Pará, yo estoy es simple, es hablando, muy simple, yo, es muy yo- lógico. Mira, si yo te preguntara, San Martín, el héroe argentino revolucionario, ¿a quién le ajá, iba? ¿Al River Plate o al Boca Juniors? seguramente a River Plate porque era un grosso.
Bien, esa es una idea simpática, pero tú sabes que en realidad la pregunta no aplica porque en ese tiempo no existía ni fútbol, ni River Plate, ni Boca Juniors. Ajá, es cierto. Entonces, tú me vas a preguntar de si tú quieres que defina como milagro o no milagro la acción de Dios en el momento de la creación, no aplica la pregunta porque tú mismo me explicaste que un milagro implica la existencia de leyes de la naturaleza. Claro, porque la definición de milagro que te estoy dando es en un contexto en donde el universo ya existe. ¿Sí? Entonces el milagro Bueno, solamente puede existir en el pero universo. por qué te doy esta definición? Porque cuando vamos al origen de nuestra discusión, si Dios puede actuar milagrosamente, estamos hablando si puede intervenir en el espacio-tiempo tal y como Bueno, estamos okay, bueno, viviendo sí, pero ahora. entonces, espérame, entonces tu pregunta Ahora, sobre en un si es un contexto milagro donde no hay la creación, creación, en un bueno, bueno, contexto donde no hay creación, la pregunta que yo te hago es, si Dios existe, ¿tiene la capacidad de ser creador? no, bueno, claro, es el creador, sí. Bueno, listo. Entonces me terminás ¿Pero dando la listo razón a qué? mí. ¿Listo qué? Me O sea, ¿la terminaste dando razón la de razón a qué? mí. No, no, no. Mira, te estoy negando la razón en dos puntos básicos. Uno, que la creación haya sido un milagro. No es un milagro porque según la propia definición que tú diste, En este el contexto, en el milagro, no, no, contexto en no, el que no, en nos este contexto encontramos, sí. en La el contexto en el que definición nos que tú encontramos. diste implica que el milagro ocurre bajo las leyes de la naturaleza, aunque sea para No, romperlas. no, no ¿Sí? dije Eso fue lo eso. que tú dijiste. No, bajo las leyes de la naturaleza yo no dije. Aún para romperlas tampoco dije. Pero igual no Entonces, importa. Yo no no, no, dije no, eso. ahora no lo dijiste. O sea, No, ¿qué no, es que no significa? dije eso. Nunca dije romper las A leyes de la ver, repite naturaleza. tu definición de milagro y ponte atención. Sí, está bien, te lo repito. En este contexto, con creación, seres humanos que son capaces de conocer la realidad y viven en el espacio-tiempo, el milagro es la intervención de la divinidad en el espacio-tiempo para producir efectos que de otra manera, bajo las leyes de la naturaleza, no podrían ser, no podrían producirse. Es lo En mismo este a romper las contexto. leyes de la No, naturaleza. Pero discúlpame, ¿en bueno, qué eso momento es lo dije que es. romper las leyes? ¿En qué No lo momento estoy dije diciendo eso? yo. Espérame, pero es lo que significa lo que me estás diciendo. No, 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 Eh, pará. Porque vos ahora te me estás esquivando. Vos pusiste palabras en mi boca que yo no las dije. a ¿En qué ver, momento dije Santiago, romper las leyes de la Santiago, naturaleza? Santiago, o sea, no tiene nada malo si lo admites. A ver, un milagro sería una resurrección, ¿estamos de acuerdo? Un milagro podría ser una resurrección. Eso rompe las leyes de la naturaleza No, establecidas en la información genómica del ser humano, no que las establece que rompe. los seres biológicos nacen, crecen, se reproducen y mueren, punto. No, no Se las rompe esa ley rompe. de la naturaleza. Que mira, a ver, parece que se te está olvidando que el concepto de ley de naturaleza es una etiqueta que nosotros hemos hecho al conceptualizarlo. Ajá. Entonces, o sea, a ver, te estás ahogando en un vaso de agua. En O sea, absoluto. Yo estoy me tranquilo. digas que se produce algo que no contemplan las leyes de la naturaleza. Yo te preguntaría, ¿quién dice que no lo contemplan? ¿Tú ya te sabes todas las leyes de la naturaleza? Mirá, te hago una pregunta. Si yo este cosito para quitar pestañas lo arrojo hacia arriba, todo lo que sube tiene que bajar. Si de alguna manera yo intervengo para que este cosito, este instrumentito no toque el suelo, ¿yo estoy rompiendo las leyes de la naturaleza? No. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Interviniendo, pero no las estoy Ay, rompiendo. no, no, ¿Por no, qué? Porque pésimo soy un ejemplo, agente ¿eh? libre capaz de poder Espérame, intervenir en pésimo el ejemplo. espacio-tiempo. Pésimo ejemplo, Santiago, ¿Por qué porque hay pésimo una ley que ejemplo? se llama, espérame, ley de la inercia, que dice que un movimiento no puede ser alterado a menos que una fuerza superior lo interrumpa. Entonces, si tú detienes y evitas que caiga, significa que estás actuando conforme a las leyes de la naturaleza. Pésimo. Pero Irving, a ver si, capaz que no me di a entender bien el ejemplo. Pésimo ejemplo. Si yo intervengo, ¿estoy rompiendo las leyes de la naturaleza? No, para No, nada. no las estoy rompiendo. ¿Por qué? Porque Entonces, soy a un ver, agente libre capaz de de qué intervenir. milagro me quieres hablar tú para decidir si Dios rompió las leyes de la naturaleza o No te no? entendí, perdón, ¿qué? ¿De qué milagro me quieres hablar tú para decidir si Dios rompió las leyes de la naturaleza? Cualquier tipo de milagro que Dios haya hecho. Dimensióname uno. Dios no rompe las leyes de la naturaleza. Dios simplemente como agente libre interviene en el espacio-tiempo de la misma forma que puedo intervenir yo para evitar que el curso natural de las leyes y de los fenómenos que ocurren producidos por las leyes ocurran. Nada más que eso. Ok, Entonces, entonces me estás eso dando no la es razón. romper las leyes, Irving. Espérame, lo que nosotros consideramos milagro, porque en un momento dado no entendemos, solamente es algo a lo que hay que buscarle su explicación. Y una vez que se encuentre ya no se le debe considerar milagro, ya se pudo explicar. Dependiendo, eso sería tener mucha fe en la ciencia o en Óyeme, o en el plan. estamos hablando por internet, ¿se le puede tener fe a la ciencia?
Bueno, no, está bien. A ver, si querés tener fe a la ciencia, está fantástico, buenísimo. Yo lo que digo es que me parece que eso es un tipo de fe ciega que hoy por hoy, si no hay razones suficientes para poder tener este tipo de esperanza, yo no lo abrazo, discúlpame que te diga. O No, está sea, bien. yo soy Mira, una a mí, persona religiosa que cree que Dios puede intervenir en el espacio-tiempo, pero vos me parece que estás cayendo en una falacia, en vez del Dios de los huecos, la ciencia de los huecos. Bueno, como no lo podemos explicar ahora, en algún lo momento por divertido, medio de la espérame, ciencia lo lo más vamos a simpático, explicar. espérame, lo más simpático es que me digas que yo caigo en la falacia de la ciencia de los huecos, hablándolo por internet. Puta, wow. ¿Y qué tiene que Bueno, ver? ok. ¿Pero qué ¿Qué tiene que tiene ver? que ver? Que Vos lo que Internet estás es diciendo, no, no, vos lo Internet que se estás logró diciendo gracias al es... conocimiento científico de los huecos que tú le llamas, no No, gracias a la lo que religión. vos estás diciendo es que estos fenómenos a los que llamamos milagro, en algún momento la ciencia va a poder explicarlo. No, Eso es no, lo que no, vos no, estás no, no, diciendo. no, 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 no. Lo Eso que es lo que vos yo estoy dijiste. diciendo, no, no. Lo que yo estoy diciendo es que hay cosas que no entendemos y a veces las llamamos milagros. Es lo que yo digo. Lo que yo Sí, estuve ahorita en eso estoy de verbalizando es acuerdo. traduciendo lo que tú estás diciendo. Entonces te repito, la pregunta del origen del universo no viene al caso, porque si vamos a pensar en antes del universo, no existen esas leyes conforme a las cuales Dios Y pueda en ese conducirse. A contexto se ver, te voy a puede hacer una pregunta. redefinir. Espérame, te voy a hacer una pregunta en tu estilo. En ¿Tú ese crees momento, que en ese Dios... contexto se puede redefinir el No, no, milagro. no, se tendría que redefinir. Ahora, ¿se tendría que? Pues te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes la dimensión intelectual y espiritual para redefinir y plantear cómo eran las cosas antes de la creación? No, no tengo Entonces no la, estás jugando. no tengo la capacidad para hacer Entonces no estés jugando, exhaustivo, no estés especulando no con algo que tengo, ni tú ni yo podemos no tengo la conceptualizar. capacidad para ser exhaustivo con respecto a esto, pero algo puedo decir al respecto como vos. Eso, perdón, lo que has exhibido ahorita es la capacidad para hacer juego de palabras. O sea, eso No, no es no, ser no. El exhaustivo. que está haciendo La juego de palabras ahora sos exhaustividad vos. sobre temas que sí se pueden discutir. O sea, no sobre temas que no se pueden. O sea, ¿qué hizo Dios 3 minutos antes de crear el universo? En Bueno, primera, ni primero necesitamos no puede haber resolverlo. hecho nada 3 minutos antes de crear el universo porque el universo es el espacio-tiempo, por ende el tiempo empezó a existir. No, Tres pero minutos yo quiero antes ser no pudo haber hecho exhaustivo. nada. Pero yo quiero ser exhaustivo y quiero saber qué hizo Dios. Bueno, no, pero si querés ser Ok, yo exhaustivo no no puedo ser podés hablar. exhaustivo. Pero si querés ser exhaustivo, no podés hablar de tiempo cuando el tiempo todavía no había empezado a existir. Bueno, entonces, ¿para qué me haces una pregunta que solamente se puede contestar en términos de tiempo y espacio? Que es lo del milagro. No, te vuelvo a Sí. decir, nosotros podemos redefinir según el contexto Ah, no, sí, no, el no, tema del espérame, ya me quedó milagro. claro. Espérame, tú sí puedes redefinir, yo no. No, 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 vos también lo podés hacer, pero Me acabas recordá de que decir tú... que no. Me acabas de No, rechazar mi redefinición. pero Me tu acabas de decir definición que no era... tiene sentido alguno que yo soy exhaustivo. Tu definición era algo que no entendemos. Te tengo que ser sincero. Bueno, está bien, te la acepto. No tengo ningún problema. Pero te vuelvo a repetir, me parece muy vaga. O sea, viniendo de vos me parece muy vaga esa definición. A mí tu definición de Dios interviniendo, o sea, como si fuera nada más, o sea, como si no tuviera otra cosa que hacer, me parece incompleta e imprecisa. Está bien, ¿Qué otra vamos cosa paso. podría estar haciendo Dios? ¿Mandé? ¿Qué otra Pues, cosa podría si estar Dios haciendo Dios? crea el universo bajo una ley bien elemental que se llama causa y efecto, lo que puede estar haciendo Dios es dejar que la causa y el efecto fluyan, que para eso lo creó, y No, no, Dios está está bien. presente en ese fluir. Está bien, está bien, está bien. Pero bueno, ahí no, me parece que no lo agarraste. Pero bueno, está todo bien. Seguimos si querés. Pero bueno, te vuelvo a Estamos repetir, hablando de otra cosa aparte, yo para claro. mí es beneficioso haber tenido esta breve conversación porque demuestra que en nuestra última conversación aquello que vos me estabas negando, que en definitiva no estabas queriendo aceptar, que era la existencia de Dios y la posibilidad de los milagros, ahora me estás dando la razón y eso está bueno. ¿Cuándo dije que Dios no existe? No, Jamás yo no te dije dije yo no dije que jamás, vos dijiste que... toda la vida, todos los lugares donde me han Pero yo no dije preguntado, eso. Pero espérame, todos los escúchame lugares bien. donde me han preguntado si creo en Dios, les digo creo en Dios, soy creyente. Pero Se lo he dicho escúchame a bien. todos lo saben. Pero escúchame bien, yo nunca dije que vos no dijiste que creías en No, Dios. dijiste que no quería responder si Dios existe o no. Que Pues, dabas ve. vueltas. Y si querés Sí. te lo reproduzco ahora el video para que veas las vueltas que das para responder a esa No, pregunta. no, no, es que espérame. No sé si te has percatado de algo, A ver. Santiago. El que da las vueltas eres tú. Íbamos a hablar de si Jesús es el Mesías o no, y Vamos. mira de lo que llevamos hablando 40 minutos. Está Y bien. no fue. Tú me dijiste, a ver, expon tu punto, y te hablé del tema mesiánico concreto. Ahorita ya estamos en otro lugar por todos los sombreros de la chistera que te has sacado tú, no yo.
Ok, no, porque, claro, a ver, si en un momento me decís algo y en otro momento me decís otra cosa, me parece que está bueno sacarlo a la luz y decir, che, pero te recordás de que en otro momento vos me dijiste otra cosa. Simplemente por eso, pero seguimos en el tema del Mesías, no hay ningún problema, seguimos, avanzamos. ¿Más? Bien, buenísimo. Bueno, entonces me parece interesante tus puntos. Yo creo de que evidentemente, a diferencia de muchos cristianos, creo que hay ciertos elementos con respecto al ministerio vida de Jesús que no necesariamente eran los esperados para el famoso Mesías esperado, ¿no? Por dar un No, ejemplo. espérame, no, error. En tiempos de Jesús no existe el concepto de Mesías esperado. Ese es un concepto que en el judaísmo aparece unos 150 años después. ¿No hay un concepto de Mesías esperado? No, Pero hace unos minutos atrás vos me habías dicho de que en los textos de Qumran aparecen dos tipos de Mesías, pero nadie dice que sea el Mesías esperado. O sea, a ver, pero en los textos de que lo va Qumran, de nuevo. en los textos de Qumran claramente se Se habla del transmite Mesías de de Aarón y el que a Mesías de futuro van a venir. No, 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 no se dicen esos términos. O sea, a ver, el concepto de Mesías en el judaísmo es una de dos, o el legítimo heredero, o el que legítimamente más bien ejerce el poder político, o el que legítimamente ejerce el sumo sacerdocio. Entonces, ahí no hay ningún misterio de que algún día vendrán. No, o sea, ahí están las dos familias que lo tienen que ejercer. La discusión en el judaísmo de esa época, de la fase final del Segundo Templo, la discusión es por la legitimidad de quienes lo están ejerciendo, y si existe una expectativa es desde la perspectiva de Qumran, porque es la única secta que habla del tema, o sea, ni siquiera era un tema que le interesara al judaísmo en general, solamente en Qumran. La discusión es por esperar el momento en que, por una revuelta armada, saquemos a los romanos, y entonces tanto el trono como el sumo Aparezca, sacerdocio lo aparezca. ejerzan quienes los tienen que ejercer. Espérame. Pero ellos no estaban esperando la aparición de nadie. Ellos tenían su idea clara de quién tenía que ser esos ungidos, porque las familias de Aarón y de David se conocían en el judaísmo Claro, de esa época. pero por eso, Irving, o sea, si vos tenés ciertos criterios para identificar al Mesías, es porque de una u otra manera como comunidad estás esperando la aparición de dicho Mesías o Mesías. No, no, es al revés. Estás Entonces, volteándome las causas y los efectos. Los criterios existen antes de las expectativas. Los criterios están muy claros en el texto bíblico. ¿cuáles son los criterios? El descendiente directo de David, el descendiente directo de Aarón. Punto. Bien, Punto. ¿y eso para qué? En el tiempo en el primer siglo, mediados de primer siglo Medio Oriente, ¿esos criterios para qué servían? Pues para una secta en particular, porque bueno, son los criterios de una secta, pero para una secta en particular, para decir, el que está gobernando ahorita no es legítimo. El gobernante legítimo debería ser este. Ok, Y el que está de sumo sacerdote no es legítimo. El sumo sacerdote debería ser este. Pero espérame. Pero entonces, la expectativa se genera porque existen los criterios y porque existe una situación política que va en contra de esos criterios. O ok. sea, esos criterios no existen como un hecho por sí mismo en el texto bíblico. Aquí, y de una vez me adelanto, porque al final de cuentas, la idea cristiana, la idea del Nuevo Testamento, y harías muy mal en Lo, negarla. lo bueno, lo bueno simplemente para no dejar pasar esto es Espérame. que me reconoces que había una expectativa, pero bueno, más allá del orden, Sí, el orden pero de los factores no pero altera el producto. entiéndeme Entonces, bien, la expectativa entiéndeme estaba. bien. La expectativa no era por la aparición del Mesías. La expectativa era por la expulsión de los romanos. ¿A Y causa de qué? entonces, espérame, esa persona, o dentro de ese núcleo de personas que ellos consideraban los legítimos depositarios del poder político, uno iba a ser puesto como rey. Pero no había ninguna expectativa de tipo mágico, esperando que Dios manifieste al Mesías. No, esta es la familia de Yo no la que estoy lo diciendo vamos a eso. agarrar. Yo no estoy El Nuevo diciendo Testamento eso. sí.
Pero yo no estoy diciendo eso. El Vos Nuevo solamente estás Testamento poniendo sí. palabras en mi boca. Yo estoy diciendo de que... El Nuevo Testamento sí. ¿Tú Bueno, crees está en lo que bien, dice pero el Nuevo ¿en qué Testamento? momento cité el Nuevo Testamento? ¿Lo cité ¿Tú yo? crees en lo que dice el Nuevo Testamento? Sí, lo creo. Entonces, ¿qué necesidad tienes de citarlo si ya sabemos que sí lo crees? Bueno, no, pero vos sabés si yo voy a argumentar de esa manera. Por dar un Ya, o ejemplo. ya Vos, quieres, no, cuando arrancamos la espérame, ya quieres conversación vos hablar en el estilo de dijiste... Irving Gatel y empezar a dar vueltas para no comprometerte. No. Cuando arrancamos la conversación vos dijiste, bueno, seguramente vas a ir por el caso de las profecías cumplidas. Y yo te dije, no voy a ir por ese lado. Entonces, Está bien, perfecto. de vuelta, vos estás presuponiendo que yo te voy a decir algo que muy No, probablemente no, no te no, lo no, no, diga. no, 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 y te lo dije desde un principio, perdón, eso dice el Nuevo Testamento. ¿Tú lo crees sí o no? Yo creo en el Nuevo Testamento, pero Sí, no, mi gracias. argumento no va a ir por ahí. Ahora, si vos Entonces, querés argumentar contra muñecos de paja, bueno, está todo bien. Vos tenés que cuando el argumentar Nuevo contra lo que yo Testamento es te un muñeco de propongo. paja, el Nuevo Testamento es un muñeco de paja, No. Vos lo que estás haciendo es argumentar contra algo que yo no he presentado y no he puesto sobre estoy la mesa. argumentando contra el Nuevo Testamento. Si querés argumentar, o sea, si querés argumentar contra el Nuevo Testamento, yo hasta el momento, yo no he nombrado el Nuevo Testamento, por ende no podés poner palabras sobre mi boca y Entonces, argumentar de a algo que ver, yo todavía no he o dicho. sea, creo que ahorita quien está más interesado en escuchar tu argumentación a favor de Jesús como Mesías sin recurrir al Nuevo Testamento es tu público, ¿eh? Yo no Porque eso dije está que no iba a cañón. recurrir al Nuevo Eso, Testamento. entonces, Pero a ver si nos entendemos, Irving. Vos no a podés ver, adelantarte ya, ni poner palabras en mi boca que yo todavía no he dicho. Hasta el señor, momento yo no ya, dije nada del Nuevo Testamento. deja de darle vueltas y Pero no le dime tu estoy dando argumento vuelta. Sos concreto. vos el que está poniendo palabras en mi boca que yo no dije. Ya, sí, esa es la mejor manera de dar vueltas. Dime, termina de dar tu argumento, porque van, ¿qué? 50 minutos y no lo expones. No los pongo porque vos me estás interrumpiendo. Cuando te dije la Pues expectativa. resulta. No, perdón, cuando yo dije que se esperaba el Mesías y la Señor, expectativa del Mesías, vos me interrumpiste. ¿O un no? día nos ponemos a hacer cuentas, así como si fuera pelea de box, jueces juzgando golpe contra golpe, quién interrumpe más a quién, y me la vas a ganar, pero feo. Vas, termina tu argumento entonces ya. No, bueno, está bien. Si vos me dejás, yo no tengo ningún problema. ¿Me dejás? Ok, ¿Vas? bien, buenísimo. Vuelvo a repetir, y gracias a Dios Irving me lo acaba de confirmar. O sea, había una expectativa al menos por un sector de los judíos de aquel entonces, de mediados del siglo I, sobre este Mesías. Y a diferencia de muchos cristianos, vuelvo a repetir, yo creo que hay ciertos elementos en el ministerio de Jesús que no son características perdón, sí, bien digo, características de lo que se esperaba acerca del Mesías. Por dar un ejemplo, la resurrección de los muertos o cosas por el estilo, ¿no? Lo que sí, evidentemente hay un grupo de judíos que creen que Jesús era el Mesías inmediatamente luego de su muerte. Llamativamente hay un grupo de judíos que inmediatamente luego de la muerte de Jesús creen que Él es el Mesías. Y digo un grupo porque antes de su muerte era un grupito todavía más reducido. De hecho, si vamos al Evangelio de Mateo y lo analizamos en términos históricos, Pedro le responde a Jesús diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo sabemos que deriva del Mesías, ¿está bien? Entonces había un grupo de judíos que creían de que Jesús era el Mesías por alguna extraña razón, porque nadie esperaba que el Mesías muriera de la forma en la que murió, y mucho menos que resucitara o que expiara o que viniera con la tarea de expiar pecados o cosas por el estilo. Nadie pensaba en eso, ¿está bien? Ahora la pregunta es: ¿por qué razón es que estas personas estaban convencidas de que Jesús era el Mesías? Bueno, por dos razones, y una sustenta la otra. Primero, Jesús creía ser el Mesías. Hizo y dijo muchas cosas referentes a su propia identidad. La autocomprensión de Jesús nos dice a través del texto de que Jesús claramente creía ser el Mesías. Ahora, obviamente lo que cada uno crea de sí mismo, a ver, si un chico se cree chica, hoy por hoy yo lo voy a respetar, pero le voy a decir: negro, está todo bien, pero no. Lo que cada uno crea sobre sí mismo, bueno, es mambo de cada uno, ¿no? Ahora la pregunta es: ¿por qué luego de su muerte este grupo de judíos comienzan a creer realmente que Jesús era el Mesías esperado? Bueno, claramente por el evento milagroso de la resurrección de Jesús. Y la resurrección de Jesús, y para esto finalizar porque no me quiero extender demasiado, y la resurrección de Jesús es la justificación que nosotros tenemos y que aquellos contemporáneos a Jesús tienen para reinterpretar los textos. De hecho, mi pregunta es: ¿por qué creer de que, o sea, sin el actuar
directo de Dios en medio de un determinado pueblo para interpretar determinados pasajes, ¿por qué creer de que necesariamente la interpretación de los judíos con respecto a las características que debía tener un Mesías es la correcta? Tranquilamente ellos pueden fallar, son falibles. Entonces, lo que digo es, a través del evento milagroso, como hecho histórico para sus contemporáneos que eran judíos, ellos estaban justificados en creer de que Jesús era el Mesías. Santiago, te hubieras mejor basado en el Nuevo Testamento. O sea, hay un chiste en México que dice que un niño se pone a estudiar para su examen de biología y nada más le da tiempo de estudiar las características de los gusanos. A ver. Y cuando llega el examen, la maestra le pregunta: Santiago, ¿me puedes hablar de las características de los elefantes? Y el niño se queda, y empieza: bueno, los elefantes son así grandes, muy gordos, y tienen una trompa. Espérame, que me estás haciendo, me gustaría escuchar tu respuesta. Tienen una trompa en forma de gusano, y los gusanos, o sea, todo para regresarte a la charla anterior. Ok. Ahora me gustaría escuchar tu respuesta. Luego de la burla me gustaría escuchar tu respuesta. Bueno, no hay ninguna evidencia histórica de que existiera esa comunidad original de creyentes que se convenció de que Jesús era el Mesías. Hay un relato en el Nuevo Testamento que nos habla de esa comunidad de una manera idealizada. Es un relato mágico, lleno de eventos milagrosos, que por lo tanto son carentes de sustento histórico, y es un relato que se acopla a la perfección con todos los relatos sobre resurrecciones o renacimientos que ven el tiempo. No sé si te hayas tomado la molestia de leer el libro Contra Celso, más bien, la reconstrucción del libro de Celso que se puede hacer desde el texto de Orígenes, el libro de Celso que se llama Discurso verdadero contra los cristianos, que ahí en una parte muy explícita te menciona como 15 diferentes mitos que son idénticos al cristiano, y te dice que el cuento que se traen esos cristianos no tiene nada de nuevo ni nada de interesante. Las creencias en deidades resucitadas eran lo más normal en esa época, y el relato cristiano sigue punto por punto todos los elementos arquetípicos de la narrativa mitológica. No me vayas a venir con que no se parece al de Mitra, porque te voy a tener que explicar entonces lo que es un arquetipo, te lo puedo demostrar fácilmente, porque los elementos allí están. Pues bueno, empezando porque es una deidad o semideidad. No, está bien, entiendo lo que es un arquetipo. Espérame, déjame acabar, no me interrumpas. Que resucita en la festividad de primavera. Digo, ya desde ahí es un arquetipo mitológico típico de mitos naturalistas y solares. Entonces, el hecho de que ese relato diga que había una comunidad que creyó que era el Mesías por eso, tiene un primer problema. Los conceptos judíos sobre el Mesías no eran esos. Entonces, esta gente, si este panorama hubiera sido histórico, esta gente habría creído cualquier otra cosa de Jesús, no que fuera el Mesías, porque los paradigmas judíos mesiánicos de la época no eran esos. Entonces ahí ya te metiste en un problema de absoluta incoherencia de contexto histórico. Me parece que en este caso la incoherencia la estás teniendo vos, porque no estás, estás sacando el texto fuera de su contexto. A ver, ¿cuál era la razón por la que en el texto se presenta este tipo de defensa del cristianismo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón en cuál texto? En el que me acabas de citar de la obra de Contra Celso. ¿Cuál es la razón por la que se hace la defensa de la fe cristiana de la forma en la que se la hace? ¿Cuál es la razón? Porque para citar un texto, entendamos el contexto. ¿Cuál es la razón? A ver, pero yo no estoy citando el texto de Orígenes, estoy citando el texto de Celso. Ahora bien, Orígenes es un apologista y trata de demostrar que todas las acusaciones de que el judaísmo es una idea vulgar y es una idea filosóficamente hablando muy rudimentaria, no lo son. Y trata de ponerse en el nivel de darle una explicación racional dentro de los parámetros de la error, te explico. O sea, el contexto es básicamente diciéndoles: a ver, si ustedes no tienen problema con este tipo de creencias, y no tienen problema con este tipo de creencias, ¿por qué tienen problema con nuestras creencias que en definitiva son similares a estas con las cuales ustedes no tienen problema? No, espérame. Esa es la razón por la cual se hace la defensa tal y como se la hace en el texto que estás citando. Espérame, te voy a decir por qué no. Porque Celso es un tipo que sí tiene problemas con ese tipo de creencias. Con todas. Celso es un tipo que te dice todas estas son supersticiones baratas. Va reparejo con todos. Así que ese argumento por parte de Orígenes no habría servido para contestarle a Celso específicamente. O sea, Celso es clarísimo. Todo esto son supersticiones de gente ignorante y los cristianos solamente son otras tantas. Ahora, no me interesa discutir sobre Orígenes y sobre Celso.
No, Lo porque ahí mencioné salís nada mal. más, espérame, lo mencioné nada más como dato Ok. para informarte que desde esa época en la que se conoció bien cómo estaba el panorama religioso, el propio relato del Nuevo Testamento no era visto por el mundo helenístico como algo particularmente interesante, porque era lo mismo que te contaban 20 religiones. Ok. Entonces, ese es un punto que en el argumento que tú estás planteando subyace, y digo subyace para que luego no me vengas a decir, estás poniendo palabras que yo no dije, subyace la idea de que esa experiencia de esa comunidad original de Jerusalén era única. No, no era única. Existen un montón de relatos y existen un montón de religiones. Y desde antes y los hubo después también. Entonces, estás partiendo, de Mesías espera, que han sido muertos al tercer día resucitados por expiación de sí, sus sí, pecados. sí, sí. Dame O dos sea, ejemplos de esos arquetipos que tanto mencionás. Dame dos ejemplos, por favor. a ver, dos ejemplos de Mesías que han muerto y resucitado al tercer tiempo. Por expiación de pecados de la comunidad. Ay, Porque ay, ay, a el ver, o mensaje sea, teológico es ese. Santiago, no, es que te dije que ibas a llegar a eso. No, pero Te vos me dije lo que estás ibas a llegar citando. a Vos me eso. decís, Espérame. esto responde a No, un arquetipo ya Santiago, primitivo, Santiago, etc. déjame terminar. Te lo dije. Te dije, no me vayas a salir con que es que no es igual al de Mitra. Yo Es no lo que dije es. igual, ¿eh? Yo no dije No, igual. no, Yo no no, te estoy espérame. pidiendo A igualdad. ver, ubica. Se nota que nunca te has metido a estudiar en serio lo que implica la cuestión de arquetipos, la mitología mistérica. ¿Por qué seguís atacándome personalmente? Es la segunda ¿Por ya. qué? Porque estás haciendo una pregunta que solamente hace alguien que no sabe lo que son los arquetipos de la Es religión que yo mistérica. sé lo que es un arquetipo, por eso no te No, estoy no, no, pidiendo un no. La ejemplo pregunta que igual. acabas de hacer es de Yo alguien no que te... no sabe. Y te voy a No, explicar por no, si qué. yo no supiera, yo te Si no me estaría interrumpes, pidiendo... te voy a explicar por qué. Si yo no supiera, te estaría pidiendo un ejemplo igual. Pero como vos dijiste arquetipo, yo quiero... Santiago, a ver, es bien simple. El cristianismo no fue la misma religión que el mitraísmo, ni que la de Atis y Beles, ni la Yo de no dije Keosiris, eso. ni la de Eleusis, espérame, déjame acabar, ni la de Eleusis, ni la de Hércules, ni la de, qué otra deidad mistérica quieres? Ni la de Sebasio o algo así se llamaba. Fue otra religión, por lo tanto, por simple lógica, su mitología era distinta a la de todas las demás. Si hubiera sido parecido o idéntico, habría sido mitraísmo o hercúleo o dionisiaco, etcétera. ¿En qué momento te pedí un ejemplo Hace de rato, luego idéntico? revisa el video y me dices un ejemplo que sea idéntico. No, yo no dije idéntico. Lo De vuelta me revisas. estás pidiendo, de No, vuelta estás no, poniendo, revísalo. pero de vuelta estás poniendo Mira, palabras cuando en mi acabe, lo boca. revisas y ahí está, me lo dijiste. Yo no te Ahora, dije idéntico. espérame, Irving, no déjame te dije acabar. idéntico. ¿Me dejas acabar? Sí, pero vos estás poniendo palabras en mi ¿Me boca que yo no dejas las dije. acabar? Buscá, retroceder ¿Me la dejas grabación acabar? después y vas a ver que yo no dije idéntico, porque ¿Me entiendo lo que dejas es un acabar? arquetipo. ¿Me dejas acabar? Sí, por favor. Gracias. La idea, el arquetipo mitológico idéntico y presente en todas estas ideas es la idea de muerte invernal y renacimiento primaveral. ¿En qué festividad resucitó Jesús? En la Pascua ¿Qué es la festividad de los judíos. de... ¿Qué miedo te da decirlo? De primavera, mijo. Es en Aviv. No me da miedo decirlo. Te daba miedo decirlo, No, en señor. absoluto, en absoluto. Ay, ¿por qué te tardaste entonces tanto? Porque Te pensé que dije. ibas a ir por otro lado. Sinceramente No, pensé no, que ibas a ir no. por otro lado. No, sorry. Te tardaste 3 veces. No, ¿Qué, me tardé qué porque mala pensé que imagen el acabas planteo de iba a dar? ser Bueno, más difícil, te soy sincero. déjame seguir. Por Entonces, favor. en este arquetipo, la deidad solar, específicamente, porque tiene que ser una deidad solar, tiene que pasar por un rito de purificación por agua que simboliza el ocultamiento del sol por el océano occidental, que esa es la percepción que ellos tenían de cómo era el sistema solar, el ocultamiento por el océano occidental, el paso por el inframundo y luego el renacimiento revivificado. O sea, en Jesús de Nazaret tenemos el relato del bautismo como rito de lustro por agua. Luego tenemos claramente expuesto en las epístolas de Pablo, él es el que lo dice, que Jesús fue a la región de los muertos y luego subió a los cielos. O
son los arquetipos de los mitos mistéricos. Cada religión mistérica lo contó en historias completamente diferentes, eran religiones completamente diferentes, y por lo tanto era lógico que no lo enfocaran de la misma manera. De hecho, el mensaje de cada religión era totalmente distinto. La dionisíaca te hablaba de la salvación exactamente en los mismos términos que el cristianismo y que el Nuevo Testamento, solamente que diciéndote que esa salvación, la ruta de esa salvación, es el placer. La Hercúlea te habría dicho, no, no es el placer y está todo eso equivocado. La salvación es por medio de la mente dominando el cuerpo por medio del ejercicio y de la disciplina. Mientras que el cristianismo te va a decir ni una ni otra. Esa ruta de salvación se logra por medio del amor. Y en ese sentido creo que el mensaje cristiano es un paso adelante en la evolución de este tipo de conceptos. Pero bueno, el cristianismo te va a decir, esa ruta de salvación, sí, okay, todo eso ocurre igual, pero es por una cuestión de amor. Okay. Más allá de esas diferencias, el núcleo de ideas esenciales, los arquetipos que te acabo de mencionar, son exactamente los mismos en todas estas religiones. Y si necesitas, te los cuento. ¿Puedo ahora yo responder? Ya, vas tú. Bien, buenísimo. Voy a saltearme un instante el tema de los arquetipos para que no quede ahí colgado y boyando ahí en la nada una afirmación que hiciste antes de tratar este punto. Y es el tema de los grupos de judíos, este grupo de judíos al que yo estoy haciendo mención, que vos decís que dicho grupo parece ser inexistente porque no hay ningún tipo de documento o fuente que nos hable de ellos. Bueno, este grupo de judíos que empezó a creer inmediatamente luego de la muerte de Jesús que Jesús era el Mesías, es un grupo que aparece en los diferentes evangelios, que aparece en las diferentes epístolas, en definitiva, en el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento no lo cito como un texto religioso, porque hay veces que la gente no entiende cuando uno en términos históricos cita el Nuevo Testamento. Yo no lo estoy citando como una unidad compacta, sino como un conjunto de documentos que han sido elaborados de forma independiente y aquel que diga lo contrario tiene que demostrarlo. Yo creo que Irving está más allá de eso y no va a objetar nada al respecto. Pero no solamente aparece en el Nuevo Testamento como 27 documentos independientes, sino también aparecen fuentes como Tácito, como Josefo y mismo en los padres apostólicos, que son la siguiente generación de cristianos inmediata y que tenemos buenas razones para creer que tuvieron un contacto directo con aquellos que caminaron con Jesús, con los contemporáneos de Jesús. Por ende, tenemos más de una decena de documentos independientes que hablan del surgimiento de una comunidad judía que decía que Jesús era el Mesías. Por ende, decir que no existe documentación o evidencia para afirmar esto me parece que es tirar por basura una montaña de evidencia y no creo que tengas argumento como para poder refutar lo que te estoy diciendo. Te escucho sí, si los quieres tengo. desarrollarlo. Dale. Ok, bueno, mira, estás partiendo Después de la versión... vuelvo al tema del arquetipo, para que no quede colgado. Después vuelvo al tema del arquetipo. Nos estás contando la versión rosita, mijo. La verdad es que, por ejemplo, Tácito, Plinio y los autores latinos prácticamente no cuentan porque toda la información que ellos Plinio expresan... no lo cité igual, ¿eh? Ay, ahora resulta que... No me hablaste de las otras fuentes. Y te digo cuáles son. Pero seguís poniendo palabras en mi boca. No mencioné a Plinio. Entonces, cuando hablabas de otras fuentes, de autores de más adelante, ¿de quién me estás hablando? Dime de quién me estás hablando. Vuelvo a repetir, pero te lo repito, te vuelvo a repetir los autores. Déjame jugar, dime de qué autores estás hablando. Pero te lo repetí, te lo cité uno por uno, te dije Tácito, te dije Josefo, te dije los diferentes autores. A ver, y te digo Tácito. ¿En qué momento lo nombré? Y tú dices Tácito, yo digo Tácito y me dices, yo no dije. Te dije Tácito. Pero Irving, ¿pero qué pasa hoy? ¿En serio? O sea, yo te estoy diciendo, vos me dijiste Plinio, yo te estoy diciendo, discúlpame, pero Plinio en ningún momento te lo cité. Plinio es lo mismo que dice Tácito. ¿Cuál es el problema? Lo que dice Plinio es lo mismo que dice Tácito, ¿estás seguro vos de eso? Sí, o sea, existe una comunidad de gente que cree que Jesús subió, resucitó y son los cristianos, etcétera. O sea, es la misma idea. Si estamos hablando del análisis de la información que podría ser histórica,
dice lo mismo que dice Tácito. ¿O Perdóname, no? pero entonces debemos tener dos documentos completamente distintos. Yo no encuentro comparación en las afirmaciones de Plinio con las de Tácito. Tengo que ser sincero, no Santiago, encuentro comparación. no estamos haciendo una comparación literaria, estamos haciendo una comparación de la información histórica que se podría deducir de cada una de las fuentes. ¿Qué se deduce de lo que dice Plinio sobre la comunidad cristiana original de Jerusalén? Te soy sincero, no recuerdo que Plinio mencione de que era una comunidad judía. Te soy sincero, no lo No, de recuerdo. hecho, no, o sea, cada quien lo menciona a su modo, pero la reconstrucción final que sería, ¿cuál sería? Bueno, o sea, como Plinio no dice que es una comunidad judía, entonces podríamos suponer que es una comunidad tracia. No, no, no. A ver, Entonces, vuelvo a repetirte el argumento. a ver, Santiago, es que te encanta hacer alaraca con cosas que no vienen al caso. Plinio, Tácito, Suetonio, De vuelta, no lo mencioné, lo que ¿eh? quieras, son las fuentes documentales que tenemos para analizar el tema. Ok, me quedo con Tácito si quieres, Yo no lo estoy con ese me mencionando. basta. Me quedo con Tácito si quieres, con ese me basta. Te Dale. digo, me sorprende que te pongas tan exquisito en un asunto tan No, pero es que todo absolutamente el tiempo banal. estás Es poniendo banal, pero palabras en bueno, mi ya, boca. Shoin, va por Tácito. Lo que dice Tácito del cristiano, de las comunes cristianas, es información que obtuvo de cristianos. Tácito no se fue a hacer una investigación de campo, una investigación arqueológica o sociológica o antropológica. Tácito simple y ¿Cómo lo sabes? sencillamente repite, pues es muy obvio. Y eso te lo dicen todos los especialistas que han analizado a Tácito. ¿Cómo lo sabes? Tácito simple y sencillamente repite lo que dice la gente cristiana. ¿Cómo lo sabes? Porque punto por punto es lo que dice el mensaje cristiano. Bueno, pero eso Si no no, quiere decir. espérame, y si Pero eso no, no ¿de quiere dónde decir lo de había que Tácito. sacado? Pero eso no quiere decir de que Tácito se haya entrevistado con cristianos. Irving, por favor, en serio. A ver, Santiago, ¿por qué escribió Tácito lo que escribió? Porque tenía seguramente buenas fuentes como para decir lo que dijo. No, Seguramente. no. ¿Por qué? Por un encargo especial de Trajano para que le Ah, explique bueno, quiénes son los está bien. cristianos. El por qué Por te eso. referís, perdón, el por qué te referís a cuál fue la razón por la cual Es el elaboró por su qué, o sea, obra. A eso te es estás por qué, refiriendo. ok. Lo No, no, escribió por no. eso. Entonces, ¿qué No, 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 yo lo haces que entendí, cuando el yo lo que emperador te entendí. encarga? ¿Quiénes son esos? ¿Qué haces? No, no entendí la pregunta, ¿qué? Cuando el emperador te encarga, escríbeme quiénes son esos. ¿Qué haces? Respondo afirmativamente, sí, señor, lo voy a hacer. Y luego, Y luego lo hago, qué sé yo. ¿y cómo lo haces? Y creo de que si soy honesto lo hago correspondiendo con la verdad. Sí, bueno, pero ¿qué haces? O sea, a ver, no le des vueltas. Vas No te con estoy ese dando vuelta, es que no entiendo la idea, y Irving, te te soy pones, vas sincero. con esa gente y les preguntas qué carambas hacen y qué carambas creen. Irving, por favor, o sea, pretender eso es poco plausible. Ah, ahora no, ahora vas por Vayamos al otro texto lado de y preguntas Tácito, quiénes vamos son al y texto qué de es. Tácito. ¿Cuál era la opinión Anda. que tenía, cuál era la opinión que tenía Tácito sobre los cristianos? ¿Qué opinión La misma tenía? que tenían todos los romanos de los finales del siglo I y del siglo Dale, II. ¿cuál era? Pésima. O sea, Bueno, son pésima. una, Pero describime, a ver, según el texto de Tácito, describime qué es lo que Tácito pensaba de los cristianos. pues, que son gente, o sea, casi ateos, o sea, que son gente primitiva, rudimentaria y llenos de supersticiones. ¿Verdad? Que pertenecen al vulgo, hasta los desprecia. La descripción que hace de los cristianos Es muy despectiva. sí es despectiva. Ahora, Quita eso. Al historiador eso, digo, eso nos interesaría si vamos a hablar de la psicología de Tácito, no es el tema. no, pero El pará. punto es la información que se obtiene. Pero hay una suma de factores que te permite llegar a la conclusión de que la fuente de Tácito no son necesariamente los cristianos. Primero es la forma ¿Cuál? despectiva en la que trata al cristianismo, al grupo de cristianos. Son una ¿Cuál parte del sería un vulgo. detalle? Bueno, A pero ver, déjame cerrar la mencióname idea. un detalle que de lo que acabas de mencionar. No, no entendí, ¿cómo? Sugiera que la fuente no fueron los cristianos. Mencióname uno. No, no entendí la pregunta. A ver, me estás diciendo que se podría en algún momento dado considerar que la fuente de Tácito no necesariamente fueron los cristianos. Bien, se necesita un detalle para sustentar eso. Yo creo que hay Mencióname. una serie de elementos que te permite llegar a la Mencióname conclusión. uno. Bien, Mencióname bueno, uno. en principio, y obviamente esto es un caso acumulativo, no tenés que tomar uno por uno como si fuese. Mencióname uno. Bueno, está bien, pero permitime Uno. desarrollar la idea. Permitime desarrollar. Déjame dar No, porque vueltas, no es mencióname un uno. solo caso. Es un caso acumulativo. ¿Está bien? En la Mencióname historia un vos sabés detalle. de qué Bueno. estamos hablando. En la historia muchas veces ciertos casos se sustentan por casos acumulativos de evidencia. Esto vos y yo lo Menciónamelo. sabemos.
Ok. Dame un ejemplo. Bien, bien, bien. Bueno, primero, Tácito se refiere al cristianismo o a los cristianos de la época como un populacho perteneciente al vulgo y su comentario es demasiado despectivo. No parece ser el tipo de informante que Tácito consideraría para poder elaborar su obra histórica. Primero es eso, pero acumulando a esto, vuelvo a repetir, acumulando a esto, nosotros sabemos muy bien, y tal y como lo dicen muchas fuentes cristianas, y consideramos de que dichas fuentes, pese a que el documento se ha perdido, que consideramos de que es plausible, o sea, tuvo que haber existido un acta de Pilato en la crucifixión de Jesús. Sorry. A ver, hay un problema ahí con Tácito. Tuvo Lo que voy haber a... existido un acta que describiera a Roma qué fue lo que ocurrió con respecto a Jesús. Por ende, No, espérame. y esto múltiples cristianos de los primeros siglos lo describen como que para el presente de sus obras, en el momento en el que estos cristianos estaban escribiendo sus obras, para el presente esa obra existía. Por ende, Tácito tranquilamente pudo haber accedido a esos documentos para hacer una descripción histórica de qué fue lo que ocurrió a mediados del siglo I en la región de Judea, en donde estaba a cargo Pilato. Así que, Dos objeciones. por un caso acumulativo de evidencia, creo de que es plausible el Te voy hecho a de poner que dos objeciones con Tácito eso. tenía Te voy a poner dos objeciones con eso. Una, Ok. es muy discutido lo que dice Tácito sobre Pilato, porque Tácito lo llama procurador. Si Tácito hubiese accedido al archivo, no habría cometido ese error. Pilato no fue procurador, fue prefecto. ¿En qué momento? ¿En qué momento qué? ¿En qué momento? ¿En qué momento qué? Porque la palabra tanto procurador como prefecto puede ser utilizada de la misma manera, siendo referencia a la misma persona. Distintos. Sí, dependiendo del momento, sí. Santiago, son cargos distintos. En Judea, desde el año 6 hasta el año 44 hubo prefectos. Del año 44 en adelante hubo procuradores. Ok. Punto. O sea, eso es... Y en ese punto Tácito se estaría equivocando al llamar a Pilato procurador cuando fue prefecto. Pero es la... Pero ese error no lo habría cometido si hubiese consultado el acta. Pero Irving, por eso te digo, para el tiempo en el que escribió Tácito, la función de Pilato era de ser procurador. No, Santiago, a ver, si yo consulto el acta y dice que el prefecto Pilato, pero para aunque el hayan tiempo pasado de Tácito, 80 para que años, los contemporáneos de Tácito pudieran entender... No, Santiago, te estás saliendo por una tangente. No estoy saliendo, me parece que es evidente, Pésima, Irving. pésima. Santiago, si yo soy historiador y voy a revisar un documento sobre Juan Sentierra y lo voy a escribir ahorita, no voy a decir que Juan Sentierra es el primer ministro, porque el término que ahorita se utiliza es el primer ministro. Era el rey, punto. Si yo voy a escribir algo sobre Moctezuma aquí en México, no voy a decir que Moctezuma era el presidente, porque es el término que se utiliza ahorita. Era el Tlatoani. El problema al que estás cayendo ahora es una falacia de anacronismo, porque vos estás pensando la tuya es la falacia de anacronismo. No, vos estás pensando en la historia o cómo actúa el historiador según Occidente en el siglo XXI. Estamos hablando del siglo I, Irving. Entonces estás cayendo en un anacronismo. Eso es una falacia, Irving. Mencióname un ejemplo donde un historiador romano le haya llamado prefectos o procurador al que era procurador. No se me viene a la mente ahora, te soy sincero. No, porque no existen. Bueno, no, que no se me venga a la mente no quiere decir que no exista. La verdad que no lo sé, dejo la puerta abierta, O sea, no lo sé. ¿te das cuenta dónde estás llevando tu argumento? Me estás diciendo, mi argumento se sustenta en que tenemos que concederle a Tácito que él sí cometía falacias de anacronismo. Mijo, si Tácito, espérame, si Tácito tuvo en la mano un documento que decía el prefecto Pilato, Tácito simplemente habría escrito lo que estaba allí. Para eso son los documentos, no para que andes inventando. Y sobre todo porque en Roma sí es muy diferente la función de un prefecto, de un procurador, y sobre todo porque en Roma seguían existiendo los prefectos, nada más que Judea ya no lo tenía. Pero Tácito no le estaba escribiendo a un público de Judea, le estaba escribiendo al emperador. Entonces, perdón, eso, una. Dos, ya ni me acuerdo cuál era la segunda objeción que te iba a poner. ¿Qué me habías dicho de Tácito? Me habías dicho lo de... ok, ya me acordé. Supongamos de todas maneras que Tácito tomó el acta y consultó. Lo que decía el acta sobre la crucifixión de Jesús se refería a la crucifixión de Jesús, no a la comunidad de iglesia primitiva. No, y ahorita en absoluto. no estamos hablando de los asuntos de... ¿Mande?
Sí, totalmente. Por eso es que como cuando comencé a describirte, yo te dije que es un caso acumulativo de evidencia. No te dije que era No, un espérame, solo espérame, punto. espérame, sí, sí, lo que quieras, espérame, pero No, no es entonces, lo que quiera, porque me lo el estás del enmarcando como si fuera Tácito, una espérame, novedad. No, yo te dije, es del un acta de acumulativo. Pilatos, Tácito no pudo haber obtenido ninguna información de la comunidad cristiana primitiva, y ahorita lo que nos interesa es lo que Tácito dijo no sobre la crucifixión, sino No, sobre no, la no, no, comunidad no. cristiana primitiva. Yo te cité el tema del acta de Pilatos, porque vos lo que decís es, bueno, ¿cuál fue la fuente de información de Tácito? Y todo el texto de Tácito habla no solamente de la comunidad de los cristianos, sino también el origen de la comunidad de los cristianos. Por eso es que yo te dije que lo que yo Y te en voy a el acta de presentar, lo que Pilato, yo te voy a presentar es un caso acumulativo sí, de sí, está evidencia. bien, ya te Son entendí el caso diferentes acumulativo, pero, elementos a que ver, explican esto. sí, pero a ver, dime una cosa, en el acta de Pilato, ¿está escrito el origen de la comunidad de seguidores de Jesús? Está descrito la muerte de su líder. Sí, está bien, es Y otro bueno, es tema. parte de lo que Allí describe estaba Tácito en su descrita, obra, Irving. allí estaba descrita el origen de la comunidad. O sea, de hecho, no sé si se te haya ocurrido que el acta de Pilato se escribió antes de que se consolidara la comunidad de seguidores de Jesús ya como iglesia Pero en de el sentido. vuelta, Irving, pero acá estás golpeando un muñeco de paja. Yo jamás dije de que la acta de Tácito, Entonces, ¿para qué lo el acta de sacas a Pilato. colación si estamos hablando de la comunidad, no No, de no, la no, 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 crucifixión no, de no, no. Jesús? No me corras el tema. Tenés esa capacidad de irte por la tangente. Volvemos, No, recapitulamos. Vos lo que dijiste es que la fuente de Tácito, con respecto a lo que escribe sobre tanto Jesús como el pueblo, no, no. Yo no dije sobre Jesús. solamente Eso estás sobre el pueblo, poniendo tus sobre... palabras en. No so- pongas palabras que yo no usé. Ok, Yo no está dije eso. bien. Vos no dijiste Jesús. Es cierto. Ahora lo estoy diciendo yo. Eso es cierto. Ahora, entonces, ¿vos qué es lo que decís? Que solamente la parte en donde describe a los cristianos como pueblo la toma de una fuente cristiana y lo demás de otra fuente. ¿Qué es lo que estás proponiendo entonces ahora? A ver, no, 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 no. Es muy simple. Es Porque muy ahora me simple. parece que Espérame, haciendo esta aclaración te estás pegando un tiro en Santiago, el pie, Irving, ¿eh? Santiago, es muy simple. A mí me mandan a investigar quiénes son los cristianos. Ok, Sí. pues ¿qué hago? Agarro a un cristiano y le pregunto, bueno, ¿ustedes qué? ¿Qué creen? Y lo escribo. Ok, me habla de un tal Jesús. Se me puede ocurrir, tal vez no, no es seguro, pero se me podría ocurrir ir a consultar los archivos de Pilato, del tiempo de Pilato, consulto nada más para certificar que este tipo lo mataron y ya. ¿Qué tiene de raro eso? No, no tiene nada, simplemente que te Entonces, digo, ¿por qué me haces tanto drama si no tiene nada te de raro? remarco que es un tanto arbitrario y sin ningún tipo ¿Arbitrario de por qué? ¿Qué justificación. tiene de arbitrario lo que Si te me acabo de dejas decir? terminar, yo te lo describo. Es arbitrario y sin ningún tipo de justificación decir, bueno, hasta acá lo que escribió Pilato procede de esto, Tácito, perdón. Hasta acá lo que escribió Tácito procede de esta fuente. Y de acá en adelante lo que escribió Tácito procede de esta fuente. La pregunta es, ¿cómo lo sabés? ¿Cómo te enredas en algo tan No, no elemental? me A estoy ver, enredando. El que se espérame, está si no, enredando no, sos vos. entonces, espérame, dime una cosa. Si la información de Tácito sobre los cristianos, no me interesa ahorita Jesús, ni su crucifixión, ni Pero ¿cómo no Pilato, te va a interesar Jesús si es según Tácito porque el tema pero de según Tácito conversación la muerte de Jesús ahorita es el es la origen del cristianismo? comunidad. No, espérame, es que otra vez me estás jugando una falacia de quiero demostrar con Jesús No, no, lo no, que se no, refiere a no, la para nada, en comunidad. Mijo, absoluto, eso es en una absoluto. falacia de falsa Pero ¿cómo vas a demostración desconectar una cosa de la anunciada. otra? Pero ¿cómo vas a No, no, desconectar a una cosa ver, de la otra? Santiago, sé serio, por favor. Pero es que estoy siendo serio, vos sos el que te está yendo por la Tácito tangenta. hablando sobre cristianos, sobre la comunidad cristiana. No. Tácito hablando sobre la comunidad cristiana. Es el tema que nos interesa Bien, ahorita. buenísimo. Te ¿De vuelvo a dónde sacó esa repetir. información? Te vuelvo a repetir, te vuelvo a repetir. La discusión acá era cuál era la fuente de información de Tácito. Sobre Yo los te dije, cristianos. está bien, está bien, está bien. Y yo te dije, es un caso acumulativo de evidencia lo que yo te puedo presentar para... Dime de dónde pudo Bueno, haber pero pará, sacado esa ¿me vas a información. dejar terminar la idea o me vas a interrumpir cada dos por ¿Llevas tres? media hora y no la puedes terminar? Bueno, está bien, pero no me interrumpas, por favor. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Vos no podés desvincular el origen de la comunidad cristiana con la muerte de su líder. No la podés desvincular en una tarea histórica. En la descripción histórica vos no podés desvincular cuando estás explicando quiénes son la comunidad de su origen, que fue la muerte de su líder. Es por eso que yo te digo que de forma arbitraria estás diciendo, bueno, de aquí a aquí, no, pará, no me interrumpa. De aquí a aquí
Tácito utiliza una fuente y de aquí en adelante Tácito utiliza otra. Eso es arbitrario, porque si yo te Santiago, pregunto, ¿cómo lo sabes? No me vas a saber responder, Irving. Santiago, contéstame una pregunta nada más. Te la respondí, perdón, pero te lo respondí. No me has dicho de dónde pudo haber sacado otra fuente para hablar de los cristianos. ¿Cómo otra fuente? Hijo, qué raro. Hace rato me estabas diciendo que me ibas a contestar eso y ahorita me preguntas, ¿cómo otra Pero te fuente? acabo de responder, Irving. Pero te acabo de presentar mi caso. No. A ver. Bueno, que no lo quieras aceptar es otra Espérame. cosa. Ponte en el papel de Tácito. A ver, reconstruyamos los hechos. Voy a intentar ponerme... Voy a hacer al revés de como tú. Mira, yo te lo expliqué muy fácil. A Tácito le dicen, ve a investigar quiénes son los cristianos. Tácito llega con los cristianos. Pues, ¿ustedes qué creen? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Ok, ¿Lo registra? bueno, eso yo creo que Espérame, déjame acabar. Lo registra, le hablaron de Jesús, ok, va y consulta el acta de Pilato e integra la información. Bien. Vamos a plantearlo al revés. Tácito llega y lo primero que investiga, no sé por qué, porque se me haría raro, pero bueno, lo primero que investiga es el acta de Pilato. Y el acta de Pilato dice, fulano de tal, Yoshua ben Yosef, crucificado por sedicioso, año, tal vez por ahí del año cuarto o quinto de Poncio Pilato, punto. Y la información que necesita darse, porque a Tácito no lo enviaron a investigar sobre Jesús, lo mandaron a investigar sobre los cristianos. En realidad nadie lo mandó a investigar sobre los cristianos, Irving. El reporte que le presenta Trajano sobre Irving, los por cristianos. favor, voy a interpretar de que no leíste ese fragmento de Tácito y vos sos un crack. A Tácito no lo envían a averiguar nada sobre la comunidad de los cristianos. Tácito no le queda otra más que nombrar a los cristianos porque su principal objetivo es describir lo que estaba ocurriendo con respecto a lo que había ocurrido con Nerón, el incendio de Roma y demás. Entonces, circunstancialmente se topa con el tema de los cristianos porque, en definitiva, el objetivo de Tácito, Irving, el objetivo de Tácito es explicar por qué Nerón se la agarró con los cristianos. Nadie lo manda a investigar a Tácito. Espérame, ¿y eso qué significa? Pero acá, de vuelta, vos me estás diciendo, a Tácito lo mandaron a investigar. No, error. Bueno, a Tácito nadie lo mandó a investigar eso. Santiago, claro que, perdón, Tácito presenta todo eso como un informe para Trajano. Ok, tiene que explicar el problema del incendio. Pero ¿a quién acusaron del incendio? Bueno, está bien, pero acá entonces vos... ¿A quién acusaron del incendio? Pero acá vos lo que tenés que hacer... No, espero. ¿A quién acusaron del incendio? Nerón acusó a los cristianos. Ok, entonces Tácito tiene que explicar por qué Nerón acusó a los cristianos y quiénes son los cristianos. Acá vos estás cometiendo un error. Porque vos dijiste que a Tácito lo mandaron a averiguar justamente el caso de los cristianos. Y en este punto no hay razón para creer de que hubo una orden en la que se envía a investigar el caso de los cristianos. ¿Por qué? Porque cuando lees el texto de forma corrida, Tácito lo que hace es describir el caso del incendio y circunstancialmente toca el tema del cristianismo. De hecho, y con esto cierro, de la talla de historiador que era Tácito, si su objetivo hubiese sido describir la fe cristiana o la comunidad cristiana, de qué se trataba y demás, no le hubiera dedicado 2 o 3 renglones, Irving. Santiago, le dedica 2 o 3 renglones simplemente porque lo toca de forma superficial y circunstancial. No, Santiago, Irving, ese fue un error muy grave. No, espérame, a ver, ubícate. Tácito no toca el tema del cristianismo de manera colateral, porque son los acusados de la cuestión del incendio. O sea, sí, tal vez no fui explícito en decir que el informe que Tácito tenía que presentar era mucho más amplio, sí, porque efectivamente la mención a los cristianos es mínima, pero entre todo lo que Tácito tenía que informar estaba la explicación de qué papel jugaron los cristianos en todo ese asunto. Así que no es colateral, no es circunstancial. O sea, Nerón acusó a los cristianos. Bueno, ¿quiénes son ellos? Irving, no, Nerón acusó a los cristianos. Entonces hay que resolver quiénes son ellos. Y Tácito lo hace. Y por eso lo menciona.
Irving, Ahora por bien, favor, te muestro el extracto, por favor. Es circunstancial, evidente. Cuando vos lo lees, le dedica 2 o 3 renglones nada más. sí, Eso a no es ver, va una de nuevo. tarea, eso no es una tarea de un historiador de la talla de Tácito. Dedicarle 2 o 3 renglones a una investigación que tiene que hacer. Irving, por favor, eso no es Eh, plausible. a ver, Santiago, va de nuevo. La investigación que Tácito tenía que hacer la hizo y tenía que explicar qué papel jugaron los cristianos en eso. Ahora, el tema, en última instancia, de todas maneras, sigue sin ser ese. El tema, que no sé por qué carambas sigue sin quererlo aterrizar, es la poca o mucha información que Tácito dio sobre los cristianos, de dónde la sacó. Ahora déjame terminar con lo que te estaba diciendo hace un momento. Tácito va, revisa el acta de Jesús, ahí no dice nada sobre la comunidad de cristianos, porque es el acta de la ejecución de un tipo, punto. Pero a Tácito no le interesa el tema de la crucifixión de Jesús, porque eso sí no tiene nada que ver con el incendio de Roma. Le interesa el tema de los cristianos. Entonces, después de eso, ¿qué hace? ¿Dónde investiga? ¿Qué es lo que creen los cristianos? ¿Puedo responder entonces ahora? Te estoy esperando esa respuesta hace media hora y no la das. Perdón, que no me la quieras aceptar no quiere decir que no la haya dado. No, es que Te no me vuelvo has a dado, te dije, repetir. ¿de qué fuente? Claro que para Tácito es importante el caso de la crucifixión de Jesús porque él cree de que hay una conexión causal entre el surgimiento de esta superstición con la muerte de este individuo. Entonces, evidentemente para Tácito es importante describir la muerte de Jesús. En ese Sí, punto espero que estemos de acuerdo porque es evidente, sí, Irving. mira, sí, eso te lo puedo conceder, pero déjame hacer una Bueno, aclaración. gracias. Espérame, eso te lo puedo conceder, pero déjame hacerte una aclaración. El interés que puede desarrollar en Jesús es porque su interés primordial son los cristianos, porque son los que están envueltos en el ¿Está asunto del bien? incendio de Nerón, no al revés. Ahora, si Tácito la información que tiene sobre los cristianos, no estoy hablando sobre Jesús, sobre los cristianos, no la sacó de una fuente cristiana, ¿de dónde la sacó? Bueno, primero, me parece que eso es argumentar desde el silencio, porque no tengamos quizás O evidencia. sea, no, Bueno, no pero puedes contestar nada más de Me vas a dónde. hacer una pregunta y no me dejas responder, o sea, así Y es que cualquiera. ya empezaste a no responder. No, es que te voy a responder, pero si no me dejas terminar no O sea, sabés lo que voy a decir. a toda la gente que está viendo o que va a ver el video, nos tienes media hora con cuál va a ser la fuente que va a mencionar, cuál va a ser, Pero cuál te va a ser. mencioné un montón de fuentes, Irving. No. ¿Cómo que A no ver, te las menciona mencioné? una. Pero Menciona una. por favor te pido, volvé a ver el Menciona una. video porque sinceramente, Menciona una. o sea, Ahorita, menciona ahora, una. bueno, yo digo de que tengo buenas razones para creer de que Tácito tranquilamente podría haber conocido las obras de Josefo. ¿Y Josefo qué dice sobre los cristianos? Josefo menciona circunstancialmente, luego de la descripción de la muerte de Juan el Bautista, menciona a la tribu de los cristianos. De Jesús. Es en el testimonio Flaviano, que está cuestionado. Que Sí, no, bueno, tú pero sabes. pará. El testimonio flaviano viene luego de la descripción de No, lo no, no, sucedido espérame. con Juan el Bautista. Espérame. Bueno, Ese es pero otro me tema. estás pidiendo una fuente, te la estoy dando y me interrumpí. Espérame. Una. El testimonio Flaviano si quieres un día le dedicamos a ese tema, porque yo soy de la idea que el testimonio Flaviano en todo, principio a fin, es una falsificación. Ok. Eso, ok, pero La un mayoría de los concedimiento eruditos estaría en contra tuya, pero está bien, está fantástico que me vos lo importa un hagas. pepino, no me han dado un Ah, está argumento bien. convincente. ¿Está bien? Ahora, ok, supongamos que Flavio Josefo utiliza la fuente Tácito utiliza Flavio Josefo. Flavio Josefo nada más dice ahí, habría dicho ahí, y de ahí viene la tribu de los cristianos que hasta la fecha permanece. Bien. Toda la idea que Tácito tiene de que los cristianos son gente del vulgo y todo eso, no lo dice Josefo. Ah, bueno, no, pero no, lo que No acabas fue de su decir, fuente. Irving, por favor, lo que acabas de decir es pegarte un tiro en el pie. O sea que Tácito saca la información de que los cristianos pertenecen al vulgo porque a cristianos le preguntó. O sea, yo me imagino a Tácito acercándose a los cristianos diciéndole, ¿y quiénes son ustedes? No, nosotros somos parte del vulgo. Nosotros somos unos supersticiosos parte del vulgo. Santiago, Dale, Irving, dale. no seas infantil, Dale. o sea, una No, persona no, ahí te acabaste de pegar un tiro en el pie, Irving. No, Santiago, mira, es simple. Un aristócrata como Tácito se pone a hablar con un cristiano y sin preguntarle Tácito ya decía, este es del vulgo. Punto. Pero bueno, entonces, Punto. a ver, bueno, pero entonces, ¿qué porción de Tácito, Mátame esa. qué porción de Tácito, es transmitida por la comunidad cristiana? ¿Qué parte de esa descripción
proviene de una fuente cristiana. Porque en definitiva ¿Qué vos lo que creen? vos lo que estás afirmando es eso. El único dato elemental que da Tácito, que es una comunidad que se crea a partir de que creen que su Mesías resucitó. No, no dice eso Tácito, por favor. Tácito no menciona la resurrección. Irving, por favor, ¿no me leíste Tácito? A ver. No, claro que lo he leído. A ver, déjame, te lo voy a leer y te lo voy a decir Estaría explícitamente. bueno porque no dice nada de la resurrección Tácito. Se me está cayendo un campeón, Irving, ¿qué pasa? Espérame. A ver, te lo voy a leer, carambas. Este es el momento en donde te estás dando cuenta que Tácito no Ok. menciona la resurrección. Sí, entonces tienes razón y mira, y lo voy a admitir, ahí obviamente, Gracias, Irving, gracias. eso te lo voy a admitir, pues no tengo por qué no admitirlo. No la menciona directamente, pero dice, en consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones. ¿Cuáles eran las abominaciones de los cristianos? No sé, decime vos. ¿No te sabes cuáles eran las abominaciones de los cristianos? Eso las describe muy bien. No, yo sé a la que probablemente pudo haber apuntado. Ok, bueno, una de tantas era la creencia en la resurrección de Jesús, pero bueno, quienes No eran llamados... diría eso, yo no diría eso. Yo diría Déjalo. después, en documentos Quienes del eran siglo llamados II. cristianos por el populacho. No, bueno. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reino de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Fíjate, procuradores, ahí está el dato erróneo. Y la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento. ¿Cuál superstición? Bueno, te repito, con respecto a las abominaciones en principio, ¿no? ¿Cuál es la principal superstición sobre Jesús, según La resurrección. eso? Entonces, Pero Tácito no menciona la resurrección. habla de la superstición de los cristianos. Estamos de acuerdo en que su principal superstición, históricamente hablado por sus detractores, ¿cuál ha sido? O sea, para, porque este punto me interesa muchísimo. Lo que me estás a punto de decir me interesa muchísimo. Mira, Vos me decís que Tácito no necesita explícitamente mencionar que Jesús resucitó, sino que por medio de esta frase, la superstición, nosotros podemos inferir que Tácito creía que Jesús, o que Tácito creía que los cristianos creían que Jesús había resucitado. ¿Eso es lo que me estás queriendo decir? A ver, había gente que conociera a los cristianos en ese tiempo y que no estuvieran enterados que los cristianos decían que Cristo había resucitado. No entendí la pregunta, perdón. ¿Cómo? O sea, existía gente, la que fuera, Tácito o el que fuera, Ajá. que al ver a un cristiano, ¿y esos tipos en qué creen? No estuviera enterado, digo, si los conocían, claro, que Jesús, que ellos decían que su creencia era que Jesús había resucitado. Claro, entiendo. Claro, no, todos los cristianos creían de que Jesús había resucitado. Ok, es obvio que la superstición a la que se refiere Tácito tiene que ver con eso, tiene que ver con la última cena, puede tener que ver con muchas cosas. Te voy a decir una cosa. Me interesa, me quiero quedar un segundo acá nada más y te juro que después te dejo avanzar, pero me interesa muchísimo esto, porque recuerdo que en uno de los debates que nosotros hemos tenido, vos no me concedías el punto de 1 de Corintios capítulo 15 versículo 3 con respecto a la tumba vacía, porque Pablo no menciona de forma explícita la tumba vacía, pero aplicando la misma lógica que estás aplicando para Tácito, es punto para mí. No es necesario que el autor mencione de forma explícita algo para nosotros inferir de que lo cree. Simplemente quería decir eso nada más, porque en un momento vos me lo negaste porque no lo mencionaba de forma explícita y ahora estás vos te voy a decir nada más la una misma cosa. lógica. No, te voy a decir una cosa. En todo lo que dice Pablo, no se puede intuir que hay una tumba vacía. ¿Cómo que no? Cuando Tácito habla de una superstición, sí se puede intuir que se refiere a la resurrección. Ok, pero mira, no me interesa ese tema porque otra vez te estás yendo por otra tangente. Déjame recordarte de qué se trataba el punto de Tácito. Sí. Si Tácito es una fuente documental para demostrar que hubo una comunidad cristiana primigenia integrada por 12 personas y otras 100 ahí tal vez colaterales que creían en la resurrección de Jesús. Y ahorita al hacer tanta insistencia en que Tácito no lo menciona explícitamente, el balazo en el pie te lo acabas de dar tú, porque entonces Tácito, que tú lo citaste, nos sirve para fundamentar que existió esa comunidad primigenia. Tácito solamente está reportando lo que los cristianos de ese momento tienen.
Bien, buenísimo. Bueno, yo en respuesta a eso creo de que evidentemente estás argumentando desde el silencio porque presupones que la única fuente que podría haber llegado a oídos de Tácito con respecto a las creencias cristianas son de los cristianos en primera mano. Y Santiago, yo no dije, Santiago, no, pero ¿cómo déjame te cerrar podías una enterar de las idea. creencias de los cristianos? Pero déjame cerrar una idea. Yo Pregúntame, no, ahora sí, te estás pasando, contéstame nada más. ¿Cómo te podías enterar de las creencias de los cristianos? también te podrías enterar por medio de lo que en ese momento se conocían, las autoridades romanas conocían sobre ¿Y de dónde ellos. sacaban esa información ellos? Bueno, está bien, en algún momento con un contacto con cristianos vas a tener, pero eso no quiere decir Y que la fuente de la pero eso no fuente quiere de decir que Tácito información, haya tenido un la contacto directo con los primera fuente de cristianos. información son los cristianos. Bueno, pero eso es obvio. Yo lo que te Punto. estoy diciendo, pero eso es obvio. Yo lo que te estoy diciendo es que Eso, fíjate, Tácito, ese ha sido mi único punto toda esta tarde, ¿eh? no. Yo lo que te estoy diciendo es que Tácito no necesariamente debemos asumir que su fuente directa han sido los cristianos. Obviamente, para conocer algo de cristianismo, alguien en algún momento tuvo que tener contacto con cristianos. Eso es obvio. Pero yo Es lo lo que que te te estoy estoy diciendo diciendo, desde un yo lo que te principio. estoy diciendo, no, yo lo que te estoy Sí. diciendo es que vos no tenés justificación para afirmar de que Tácito se entrevistó directamente con cristianos. Eso es No, una no, no. suposición tuya. A ver, Eso es una a ver, suposición. Tranquilamente a ver. Tácito pudo haber Espérame, ido, perdóname, tranquilamente Tácito pudo haber ido y preguntado a soldados romanos que tuvieron contacto con cristianos que para ese tiempo eran perseguidos Sí. para preguntarles en qué creen, porque ustedes estuvieron presentes en la indagatoria que le hicieron a este grupo de cristianos. ¿Qué es lo que ellos afirman? ¿Qué es lo que ellos Santiago, dicen? ¿Por qué es que mueren de la Santiago, forma en la que mueren? Santiago, Entonces, a ver, ubícate, no, pero eso es luego revisa argumentar el desde video. el silencio, Irving. Espérame, ubícate y luego revisas el video. Ese ejemplo yo lo puse en un momento en que fue pertinente poner un ejemplo de cómo puede ser una investigación. Pero mi punto inicial jamás fue que Tácito a fuerzas platicó con cristianos. Mi punto inicial nada más es, y no lo terminé de desarrollar por todas las vueltas que te das, mi punto inicial es que la información que Tácito tiene sobre cristianos proviene de cristianos. Ya sea con soldados de intermediario, con lo que quieras, pero proviene de cristianos. Luego, entonces, toda la información que Tácito podía tener sobre la comunidad original de Jerusalén no era resultado de una investigación teórica e histórica como tal, sino simple y sencillamente la repetición de lo que los cristianos le pudieron decir a él directamente o de lo que le dijeron a otros que luego se lo contaron a Tácito. Que al final de cuentas ni siquiera es gran cosa. Entonces, seguimos en las mismas. No tienes, espérame, no tienes evidencia histórica para demostrar que esa comunidad primigenia existió exactamente en los términos que describen Hechos de los Apóstoles. Perdón, te vuelvo a repetir. Tenemos los 4 evangelios. Tenemos Hechos de los Apóstoles. Tenemos la narrativa cristiana. Bueno, los 4 evangelios todos parten de la misma fuente histórica. No es la misma fuente histórica. Y vos sabés que no es así. Vos sabés que es así. No. Y lo dicen los eruditos. Tú me los mencionaste hace rato. No, en absoluto, para nada. Yo no te dije que los 4 evangelios proceden de la misma fuente histórica. Los 4 evangelios dependen de la tradición sinóptica. Los 4. Aunque Juan no lo sea, depende de esto. Te lo explica cualquier erudito. A menos que quieras decirme que los eruditos los citas cuando te conviene y cuando no. Pero va otra cosa. No, eso en definitiva es lo que estás haciendo vos. Cuando vos dijiste, la opinión de los eruditos me importa un bledo. Ese fuiste vos, cuando yo no estoy de acuerdo con un erudito, te digo por qué. Y por eso te dije, a eso le dedicamos una charla luego. Yo te puedo fundamentar perfectamente porque en un punto no estoy de acuerdo con eso. Pero ahora, los evangelios, ¿qué? La única fuente documental en el Nuevo Testamento sobre la comunidad primitiva en Jerusalén es Hechos de los Apóstoles. Es nada más un texto. No. Nada más uno. No. ¿Cuál otra? No, están las epístolas de Pablo. ¿Qué dicen las epístolas de Pablo de la comunidad primitiva de Jerusalén? Que había una comunidad en Jerusalén. Pero ¿te cuentan cuál fue la historia de esa comunidad? Bueno, si vos querés también saber a qué hora lavaban los platos, no te lo va a decir. Obviamente no. Acá lo que estamos discutiendo es si Santiago, existió o no. Estamos hablando del origen, de cómo se gestó esa comunidad. Y obvio que te lo dicen. Obvio que te lo dicen. Más vale que te dicen. Se originó por causa de la resurrección de Jesús, la creencia en la resurrección de Jesús.
¿O Eso no? dice las epístolas de Pablo. La comunidad cristiana de Jerusalén se originó por la creencia en la resurrección de Jesús. ¿Por qué ahora pedís de que se mencione de forma explícita y después Porque cuando era el tema que analizás... estábamos No. mencionando. Cuando analizás a Tácito vos no necesitas que se mencione de forma explícita. Ahora vos me No, estás no, reclamando no, de que no, se no, mencione no, de no, forma no, 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 explícita. no, no. Estás Espérame, siendo muy no. No arbitrario, me Irving. entendiste. No es que yo no necesite, el que lo necesitaría sería tú. No, en Yo te estoy absoluto, yo para señalando, nada. Te vuelvo a espérame, repetir, por dar un ejemplo, Gálatas. espérame. Gálatas, Santiago, Santiago, ¿con quién Pablo se entrevista en Tácito, Jerusalén? no, sí, con quien quieras, pero No, ahí con nos quien quieras, dice no, cómo no me se lo tires originó. así. Estamos hablando de la Santiago, comunidad primitiva en Santiago, Jerusalén. ubícate que ya se me está acabando el tiempo, ubícate. Pero estoy No estamos ubicado, pero me hablando, estás tirando espérame, no falacias. estamos hablando en términos tan genéricos. Estamos hablando de un tema específico. Está El bien, origen, te vuelvo a repetir. O sea, Gálatas, ¿no te habla de una comunidad cristiana a mediados de siglo primero que está en Jerusalén que son cristianos judíos, judíos cristianos? Y pero habla bueno, de cómo se entonces vos me originó, acabás de decir que la única fuente que habla de dicha comunidad de son cómo los se evangelios y que de hecho originó, son una sola de cómo se fuente. originó, de cómo se originó. No, acá la cuestión no es cómo se originó, sino si Ay, perdón, cuando existía. empezamos a discutir el punto ese era. No, era si Sí, existía. Si existía era el no, punto, Irving. Vos de cómo se dijiste, originó. no, vos dijiste, cuando comenzamos a discutir, vos dijiste que no había fuentes para afirmar de que había una comunidad de judíos cristianos a mediados del siglo I. Yo te dije que sí y ahí empezamos a discutir. Vos me No, decís de a que no ver, hay otra a fuente ver, más que a los ver, a ver. sinópticos. No, Pará. mijo, espérame, Vos me espérame. decís que no hay otra fuente más que los sinópticos que proceden de una sola fuente. Yo te dije no. Primero, los cuatro evangelios son No, fuentes no, no, no. independientes. Y segundo, te cité a Pablo. Santiago, Te cité a ubícate en Pablo. contexto. Cuando yo te hice esa observación, es porque me estabas diciendo que la comunidad judía de Jerusalén, porque tu argumento es que esa comunidad existe porque creen en la resurrección. Lo que yo te dije es que no hay evidencia histórica de que exista esa comunidad en esos términos. De que existe, existe. Pero en esos términos, Ahora me la espérame. estás cambiando. Ahora me No, la no, estás no te lo cambiando. estoy Está todo bien. cambiando. Es el contexto en el que te lo dije. Y si no quieres admitirlo, te lo digo para aclarártelo, para que te quede Bueno, claro. te recomiendo que veas Te lo después estoy de este video aclarando. porque todas estas cosas vos no las Espérame, dijiste, ¿eh? Santiago, te lo estoy aclarando. Tú me hablaste de una comunidad que solamente que existe porque creen en una resurrección. Yo te dije, sorry, no hay evidencia de que esa comunidad exista. La comunidad que existe porque creen que vieron a un resucitado, que ese sería específicamente el tema que se le llama la experiencia pascual, en términos tecnicismos. O sea, esa es la comunidad que yo te estoy diciendo que no existe. Existe una comunidad cristiana, seguro que existe, eso jamás lo puse en duda, pero te ¿Y estoy esa diciendo que comunidad no. cristiana en qué creía? Esa comunidad cristiana creía en la resurrección del Cristo, no de Jesús de Nazaret. A ver, mostrame un documento donde de alguna manera, A ver, Santiago, pon atención a lo que dije. mostrame alguna fuente en donde se diferencie a Cristo de Jesús de Nazaret que sea cristiana. Mostrámelo. No, pues obviamente no existe porque, o Entonces, sea, pará, porque me estás argumentando espérame, mediante fuentes que no Santiago, existen. Santiago, tendríamos que regresar a la discusión de los evangelios sinópticos. Pablo jamás habló de Jesús de Nazaret, habló del Cristo. Si tú quitas todas las referencias a Jesús de Nazaret, a las epístolas de Pablo no les pasa nada, y aquí nos vamos a tener que meter a lo que fue la controversia con Marción, que ahorita ya no me dio tiempo, pero cuando quieras te la vuelvo a repetir, ya te lo he explicado. Perdón, pero Pablo no dice solamente Cristo, habla de Jesucristo. No, perdón, eso es muy dudoso y te voy a decir por qué. Quita todas las referencias que hay a Jesucristo y ¿qué le pasa a la doctrina de Pablo? No le pasa nada. Santiago, me tengo que ir en este momento. En 10 minutos encendemos velas. Pero te recuerdo una cosa y ya te lo había explicado y lo volvemos a Y por repasar cuando último, guste. habla de Jesús en términos históricos porque es descendiente No, de la tribu de David, hijo de María y demás. Pablo da detalles del Jesús histórico, guarda. Esos son datos interpolados y te puedo demostrar que Romanos 1:1 al 4 es un credo antimarcionita del siglo II. Eso es fácil de demostrar. Okay. O sea, La mayoría es de los otro eruditos no estarían de acuerdo con vos. No me importa. Bueno, No me a ver, importa. hay perdón. momentos en donde te Eso- importa y hay momentos donde no te importa. O sea, Decidite. espérame. Digo, sorry. Cuando yo no estoy de acuerdo con los eruditos, explico por qué. Y eso te lo puedo sustentar y fundamentar.
Eso es lo más fácil del mundo. Aquí el punto es simple. La comunidad cristiana original cree en una resurrección porque todas las comunidades mistéricas creían en una resurrección. Arquetipos mitológicos, lo que sigue sin poner atención. Pero bueno, ahorita, señor, ni siquiera hablamos del tema en cuestión, pero bueno, te regresaste al mismo tema, ¿no? Si Jesús es el Mesías o no. Ese era el tema en cuestión. ¿Cuándo quiere seguirle? Bueno, luego nos ponemos de acuerdo. No sé si el próximo... Cuando usted tenga tiempo, yo encantado de la vida, más allá de la euforia del momento, Irving, de verdad que te tengo mucha estima, de verdad, de verdad. Santiago, no podría imaginarme otra discusión de otra manera con un argentino solo. No, olvídate, argentino y mexicano, los dos somos eufóricos, así que me encanta esto y me encanta hablar con vos, de verdad, me encanta hablar con vos, así que yo lo disfruto y cuando vos me digas, hacemos una cuarta parte, sin lugar a dudas. Si no es este domingo que viene, es al otro, pero sí, ahorita que ya recuperamos el contacto, la volvemos a hacer. Dale, dale. Santiago, te dejo, porque ahora sí estamos... Que tengas una buena noche, Irving. Santiago, pásate un Hanukkah maravilloso, un abrazo y luego le seguimos. Chau, chau. Escuchen esto, escuchen, porque así me sentí en un momento. ¡De pie, hijo de perra! Porque Mickey te ama. ¿Entendiste? Así me sentí, en un momento me sentí así. Lo iba a poner, en un momento lo iba a poner, pero digo no, porque capaz que se entiende cualquier cosa.